A mí me puedes gastar. No necesito salir. Ya no puedo salir. Bueno, pues es un gusto darles la bienvenida como cada último miércoles de mes a nuestro Ateneo, y pues hoy tenemos un lujo tener a Mario Veros con nosotros. Muchas gracias a ti por acompañarnos y por volver a nuestro queridísimo INDEF. Les leo rápidamente su biografía de Mario. Es psicólogo egresado de la UNAM, tiene una maestría en psicología en la UIA, egresado del ILEF de la tercera generación. Inició su trabajo con consumidores de sustancias desde hace 40 años en CIJ. Trabajó en Montefénix, donde participó en la creación del Centro de Estudios. Fundó la revista Adictus en 1994. Fungió como coordinador editorial. Fue creador de materiales didácticos para la prevención de adicciones, como el juego de mesa, antidroga, entre otros. Tiene una larga trayectoria en el campo de la psicoterapia y de participación con los grupos de ayuda mutua. Tiene 2 hermosas hijas. Y aquí tenemos a una hoy. La otra está con cálculos renales. Ok, por eso no llego. Bueno, hablar de eso de tomar el whisky con Tehuacán. Yo voy a aprovechar nada más a hacer un pequeñito comercial antes de que empieces. Bien, adelante. Sí. El sábado tenemos un extraordinario taller con la doctora Esther Altaus. Por favor, si tienen oportunidad de venir, de veras es un gran taller, no se lo pierdan. Se llama El duelo, una situación universal. Es un taller breve de 4 horas y vale toda la pena. Tenemos una pregunta respecto del taller. Díganos usted. ¿Puede venir alguien que no sea del gremio, pero que le haga falta para su alma? Sí, bueno, una parte importante es que se va a dar como herramientas clínicas para la gente que estamos en esta área, pero puede ser de bastante utilidad para otras personas. Ok, muy bien. Pues damos inicio. Gracias por la invitación, gracias por considerarme. Estoy muy contento de estar de nuevo en ILEF. Hace mucho que no venía. Mi hija decía, hace muchos años que no venía. Yo tampoco hace muchos años que no venía. Estábamos ocupados. Dedicados a trabajar en la clínica todo el tiempo. Es una gracia de poder salirse de esas 4 paredes, ¿no? Aunque me acabo de cambiar de consultorio, que ya también me hacía falta. Aquí estoy. Bueno, un poco la historia que les voy a contar acerca del consumo de sustancias también tiene que ver con una historia personal que tiene que ver también con mi propio consumo de sustancias. Creo que nadie estamos exentos de esta fascinación por los tóxicos y los venenos que nos rodean todos los días, ¿no? En algunas veces en las conferencias les pregunto, alce la mano, ¿quién de aquí ha probado una sustancia granulada cuyo consumo modifica el pensamiento de la conducta, como granulada blanca, y que puede causar cierto nivel de dependencia y hasta la muerte? Entonces se quedan mirando, y alguno, nadie ha probado el azúcar, ¿no? Entonces ahí tiene que ver con el hecho de cómo conceptualizamos la idea de los tóxicos a nuestro alrededor y cómo lo vamos entendiendo. Y eso es como parte de esta historia de cómo nos gusta, por qué nos gustan tanto las sustancias tóxicas a los seres humanos y por qué nos metemos tanto en tantos pleitos cuando queremos regularlas. El mismo té mate fue considerada hierba del diablo y fue así una gran amenaza para en cierto momento el propio mate, ¿no? Y así la historia es inacabable. Curiosamente, cuando yo estaba preparando esto, me encontré en los puestos de periódico esta revista que salió esta semana, es creo la de este mes de arqueología mexicana, sobre el maguey. Entonces me encantó porque como que siempre me ha pasado que se me aparecen cosas así cuando más las necesito, ¿no? De repente tengo un paciente y tengo esta suerte de que abro un libro y ahí viene la explicación. Es una bendición de la cual gozo, ¿no? Yo soy primera generación CCH, estoy hablando de 1971. O sea, desde ahí empezaron como una serie de cambios en mi vida que empezaron a vivirse como un reflejo de lo que socialmente estaba pasando. Soy primera generación CCH, fue una experiencia de eso de estar en una preparatoria activa, ¿no? Pues es así como una experiencia bastante grata. Yo tenía el delirio de ser ingeniero químico, porque en aquella época, cuando yo tenía 14 años, llegó un hombre a la luna,
pues yo quería llegar a la luna, pues tal he llegado de otras formas tóxicas a la luna, pero no como yo me lo esperaba. Entonces le pregunté al hermano mayor de un amigo, ¿qué se necesita para ser astronauta? Pues estaba avanzado con los temas de la NASA, me dice, pues estudiar ingeniería química. Bueno, pues yo me metí a estudiar, hacer todas las materias, no había áreas en CCH, pues escogí todas las materias para ingeniería química. Dice, una vecina mía que estudiaba psicología me agarró de conejillo de indias para hacer las pruebas psicológicas, me gustó, y por ahí me encontré la interpretación de los sueños de Freud, pues todavía más me fascinó. Entonces ahí fue donde yo decidí ser psicología. Mi mamá pegó el grito en el cielo, que todavía no me lo perdona. El haber sido psicólogo era como ser enfermero en aquella época, era una carrera muy rara para alguien que estuviera con ese tamaño. No tenía yo este peso, pero con ese tamaño, ser encargado de sentarme y ver pacientes como que no se lo imaginaba. Y bueno, entré a la facultad de psicología, me toca la época de los conductistas, toda esta parte de por mi rato hablar al estímulo, y fue una verdadera desgracia. Y ni hablar, pues a entrarle a la cuestión de la psicología, y me tocó coyunturalmente un movimiento, el movimiento de autogobierno en psicología, y pues andábamos ahí en el relajo de tratar de dar la visión diferente de lo que era la escuela americana de psicología para proponer el pensamiento ruso y Merani y todas estas cosas ahí medio extrañas, ¿no? Y afortunadamente en ese momento conocí a un hombre que al cual quiero mucho y es ahora mi amigo, pues Jorge Margolis. Él era el director de un centro de integración juvenil. Y entonces dijo a los alumnos, ¿no les gustaría trabajar voluntariamente en un centro de integración juvenil? Y dijimos, algunos, pues sí, los que éramos combativos, que veníamos de CH, que no matábamos clases, que nos interesaba utilizar todo el tiempo en la facultad, así lo hicimos. Y resulta que una de las primeras tareas que nos puso Jorge es darnos un listado de pacientes que habían desertado del tratamiento de centros de integración juvenil y hacer rescate de pacientes. Así fue como empecé yo a tener contacto con su integración. No tenía yo los créditos para hacer todavía el servicio social. Ya tiene la oportunidad de hacer servicio social, me quedé en centros de integración juvenil y ahí me pasó una cosa maravillosa. Me tocó toda la llegada de los argentinos, grandes maestros, la oportunidad de aprender de los grupos operativos, ¿no? Y pues ahí conocí a Estela, conocí a Nacho, conocí a muchos, Alberto Diego, bueno, una cantidad de gente maravillosa con la cual me sentí tan agraciado porque aprendí lo que yo deseaba, un modelo clínico de intervención terapéutica latinoamericano. Y con toda la influencia del modelo europeo, etcétera, para quitarme todas estas cuestiones americanas que de repente estaba yo. Y en este inter del trabajo en la Facultad de Psicología, pues como que estábamos en huelga, pues entonces nos las pasábamos viendo el Ajusco nevado, no porque estuviera nevado, sino porque los efectos del peyote y de los hongos, andábamos de psiconautas en esta experiencia, experimentando y conociendo los rincones de la mente. Y así fue como, también pues con la herencia del 68 y con toda esta cuestión del 71, pues evidentemente sabemos que mientras el ciudadano se intoxica, el Estado se fortalece. Y eso fue lo que también aprendí. Entonces, bueno, eso también me tocó un cambio importante. Cuando entré a ELEF, me tocó el cambio de Mosqueta aquí a Avenida México. Siempre me han pasado cosas en este sentido de cambios. Trabajé en la Universidad Iberoamericana, me tocó el cambio de nivel de las Torres a Santa Fe. Me tocó negociar con los panchitos para la llegada de la Ibero a Santa Fe. Fue una experiencia maravillosa. Entonces, pues todo esto habla de mi contacto con jóvenes y mi trabajo con el consumo de sustancias, ¿no? Entonces es parte de la parte curricular y de la parte interesante. Y bueno, pues si alguien les pregunta si Mario Lejos es especialista en adicciones, sí lo soy. Sí, he sido maestro como casi del 80% de los especialistas en adicciones en México, pero no tengo manera de comprobarlo. Sí, porque pues en mi época no había donde estudiar, no había, y eso es como parte de lo que vamos a comentar, ¿no? Quiero iniciar con esto que me encontré de Arqueología de México sobre Maguey, porque me pareció interesante. Dice así: cuando los dioses se percataron de que los hombres les hacía falta algo que les alegrara la existencia, permitieron que Quetzalcóatl buscara a la joven Mayahue, a la que llevó consigo,
cuando su madre se percató de esto, mandó a sus numerosos hermanos tras ellos y los encontraron convertidos en 2 árboles y destrozaron al que correspondía a Mayagüe. Luego Quetzalcóatl juntó los pedazos y los enterró, y de ahí nació el maguey, fuente de aguamiel que con la moderación aconsejable trae contentos a los hombres. Y pues por ahí un tipo llamado Joseph de Costa dijo que era el árbol de las maravillas. En 1590 así lo llamó porque da agua, aceite, vino, vinagre, miel, arrope e hilo y aguja, entre otras 100 cosas. Y ese me gustó mucho porque es como una definición de lo que podríamos pensar de lo que son las drogas, los tóxicos, los venenos. Todas las sustancias tóxicas, al fin y al cabo, que tenemos a nuestro alcance pueden servir de tantas cosas, y poder encontrar como terapeuta familiar cuál es la utilidad que el paciente le quiere dar a esta sustancia es cuando se vuelve interesante este misterio del trabajo. Alguna vez Mara, mi hija, que no está aquí, me preguntó cuando era chica, al verme trabajar con la temática, se le ocurrió preguntarme, como los niños preguntan así cosas raras, ¿no? ¿Quién inventó la droga? Papá, ¿quién inventó la droga? Yo no sé qué le hubieran dicho ustedes. ¿Qué hubieran contestado? Es una pregunta que yo no tenía la respuesta, evidentemente, ahí, ¿no? Pero ¿qué hubieran contestado ustedes? ¿Quién inventó la droga? ¿Les ocurre algo? Entiende la pregunta inocente, ¿no? De una niña, ¿no? Después de mucho tiempo, caí en razón de que quien inventó la droga fue el dolor. Creo que utilizamos las sustancias particularmente porque algo nos duele. Y yo creo que esa es la gran maravilla de reconocer la existencia, la presencia del consumo de sustancias. ¿Por qué nos drogamos? Es una de las preguntas que durante mucho tiempo hemos querido dilucidar. Ya hay distintas formas de poderlo pensar en la adolescencia, por esta forma rebeldía, de desafío a la autoridad, lo establecido, por el velo de misterio que tienen las drogas ilegales y que de alguna manera se vuelven atractivas, como una manera de tratar de calmar algunos rasgos personales que tenemos que, como me decía José Luis González Chagoyán cuando era mi analista, me dice, ¿por qué le echas la culpa a la mota? Si el confundido eres tú. Bueno, pues no, había que echarle la culpa a la sustancia. Pero me encontré alguna vez una explicación muy interesante que decía que los seres humanos somos los únicos animales que tenemos conciencia de finitud. Sabemos que vamos a morir quizás claramente desde que tenemos 5 años. Entonces dicen estos autores que lo que hacemos es buscar en la sustancia una manera de volvernos no efímeros, sino eternos. Y parece que la droga nos permite efímeramente volvernos eternos. Y esa es una de las principales contradicciones con las cuales nos vamos a estar encontrando permanentemente cuando hablamos del consumo de sustancias. A mí me gusta cuando en Alcohólicos Anónimos hablan del piensa chueco, ¿no? De cómo de repente los consumidores en el intento de querer resolver complican las cosas. Y esa es la historia con las sustancias tóxicas, ¿no? Queremos liberarnos esclavizándonos, todo ese tipo de cosas que hay alrededor de la sustancia. Una de las cosas que a mí me ha parecido práctica es que todas las sustancias tóxicas legales o ilegales, sólidas, líquidas o gaseosas, estimulados del sistema nervioso, depresoras del sistema nervioso, no sé cuántas clasificaciones puede haber, yo agrego por ahí drogas para estar in, drogas para estar out, ¿no? Son como las distintas formas de clasificar a las sustancias. Yo diría que en primer lugar hay que reconocer que las drogas nos sirven para descubrir. Y descubrimos cosas internas y descubrimos cosas alrededor de nosotros que nos parecen interesantes, ¿no? Por ahí, de los 60 había una propuesta de la filosofía psicodélica que hablaba de qué pasaba con aquellos que de alguna manera hacían investigación y se podían intoxicar, cuáles eran los resultados que iban a adquirir, y también qué pasaba cuando los pacientes o los sujetos de investigación se podían intoxicar y qué tipo de resultados iban a encontrar. Y parecía importante cómo invadía el método científico la posibilidad de utilizar formas distintas de poder entender el comportamiento humano o la misma naturaleza. Entonces, no cabe duda que los seres humanos pues, conocemos el mundo a partir de que descubrimos, ¿no? Yo pongo un ejemplo de cuántas veces estamos nosotros en un restaurante, estamos tomando un clamato, una michelada, y llegan los hijos más o menos de 11, 12 años y ¿a qué sabe? ¿Qué estás tomando, papá? Pues un clamato. ¿Y a qué sabe? Prueba.
nosotros permitimos que se experimente para que se descubra un sabor. ¿Cuántos papás ya en otras situaciones dicen el primer cigarro te lo vas a fumar conmigo, o la primera borrachera la vas a tener conmigo, como una forma de aprender a reconocer los efectos de un tóxico? El problema a lo mejor no es cuando descubrimos con las sustancias. Creo que la mayoría de los jóvenes pasan por esta experiencia de descubrir. El problema ya no es cuando son para descubrir, sino cuando se vuelven para ocultar. Para ocultarse a sí mismo cosas que uno no puede ver de sí mismo, para ocultarse ante los demás, para ocultar cuestiones sociales que no se hablan, que no se ven, que no se trabajan. Yo creo que es uno de los aspectos, a lo mejor muy reducido, de poder explicar cómo yo voy entendiendo este trabajo. Para mí es muy importante en la intervención terapéutica saber si el consumo de una sustancia por la cual viene un paciente es para descubrir o para ocultar y que está tratando de ocultar. No, hay como momentos en el consumo. Yo creo que eso es algo que les va a servir, les va a ser útil, así como para ubicarse en este mar de temas relacionados con las adicciones. Etimológicamente, la droga quiere decir embuste, engaño. O sea, no hay que perder de vista que utilizamos las sustancias para autoengañarnos. Y son maravillosas, ¿no? El café nos ayuda a estimular el sistema nervioso y hace sentir que no tenemos agotamiento. Las aspirinas nos pueden servir para bloquear ciertos sistemas de sensación del dolor, ¿no? Es maravillosa la aspirina y otro tipo de que están ahí parecidas alrededor. Y bueno, pues lo que es interesante es, por ejemplo, un té de manzanilla nos puede quitar un malestar estomacal, pero depende de la dosis. Porque si utilizamos un té con alrededor de 4 o 5 bolsitas en la taza, yo creo que nos vamos a acabar irritando el estómago. Entonces ahí es donde también hay que ver que depende también mucho de la dosis de lo que usamos para que en un momento dado sea veneno o no. Y para hacer eso, así decía, para hacer eso en la Edad Media decía, todo es tóxico, pero depende de la dosis para que sea veneno o no. Y eso es también lo que nosotros también estamos viendo, que si nuestro paciente se está envenenando o se está recreando, divirtiendo o está utilizando, ¿cómo se llaman las tiendas que venden tóxicos en Estados Unidos? Drugstore. ¿No? Entonces hay que ver que estamos ante personas que están utilizando una sustancia posiblemente como un remedio o posiblemente como un veneno. Y eso es como parte del trabajo cotidiano y de observación que nosotros tenemos que tener, ¿no? Y también, pues, cuando le vamos quitando esta peso moral que tienen las sustancias tóxicas, es importante tratar de entender si lo que vamos, la droga de preferencia del paciente va a ser la guía clínica. Durante mucho tiempo hemos visto a la droga como el enemigo, como el estorbo, como el obstáculo, cuando yo les diría, aprovechese de la droga va a ser la que nos va a permitir observar. ¿Qué podemos pensar de un paciente que abusa de la cocaína? Que es un paciente que de alguna manera necesita estímulo, necesita abrir, necesita algo para está ocultando que algo a la droga. O sea, necesita algo para de alguna manera buscar estímulo. Entonces ya el tipo de sustancia nos está dando una guía diagnóstica. ¿Qué pasa con aquella persona que utiliza alcohol? El alcohol es un ansiolítico que se consigue sin receta 24 horas al día. Además es publicitado y además es maravilloso, a mí me encanta. Entonces, si el alcohol es un ansiolítico, evidentemente yo creo que en las situaciones actuales en las que vivimos en nuestro país y después de los intentos de atacar la droga por parte de Calderón, los niveles de ansiedad aumentaron bastante. O sea, los niveles de consumo de alcohol han aumentado notoriamente. ¿Qué pasaría con alguien que utiliza alucinógenos, ¿no? Pacientes que de repente tienen un notorio consumo por ácidos, hongos, experiencias con peyote. Una cosa es que tenga una experiencia y que vaya a Real de 14 y consuma peyote y sea una experiencia aislada, pero si consume marihuana ávidamente, si busca frecuentemente consumo de alucinógenos, es muy probable que haya una psicosis. Muchas veces los familiares llegan al consultorio acusando de adicto a su hijo cuando realmente está más loco que una cabra, tiene una esquizofrenia o tiene una psicosis ahí que enquistada que no ha acabado está enmascarada pues con el consumo de sustancias, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo la sustancia nos va dando una guía clínica, nos puede dar una forma de poder entender qué es lo que está ocultando, ¿no? La misma forma en que trata de tapar o de escudarse de lo que está viviendo es lo que nos va a ayudar. ¿Y qué pasa con la marihuana?
bueno, la marihuana, bendita hierba vaciladora, que ahorita está en controversia alrededor de su despenalización y legalización, que son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Ahora los grandes expertos en sustancias como Gómez Moll, Jorge Castañeda, ¿no? Son expertos en temas relacionados con la oferta. Nosotros somos expertos en la demanda. Apenas en 1999 se reconoció que el aspecto de la demanda era importante cuando en una reunión binacional que estaba Juan Ramón de la Fuente, McCaffrey, Davidoff, ahí estaban hablando, y en 99 apenas se dijo que creemos que es importante dedicar recursos y atención a la demanda, o el low, ¿no? Así como, bueno, ¿cuánto tiempo se han tardado en entender eso? Porque el gasto en radares, en armamento, capacitación a policías y todo eso, pues parece que para atacar la oferta, erradicación de plantillos, todo esto, ha sido algo que no ha funcionado. Eso creo que nos queda claro. Al menos a mí me ha tocado atestiguar algo muy serio. Pero la marihuana es una sustancia que, en primer lugar, pues es un ansiolítico, ¿no? Puede, como es ilegal, pues permite desafiar a lo establecido, a la autoridad. Es una droga que algunos autores hablan que fue impuesta por ahí de los años 68, de época de la conciencia social y crítica, ¿no? Un poco como que los gringos se espantaron y dijeron, pues hay que darles monta a todos para que pongan paz y amor y no se les alboroten con pensamientos rojos, ¿no? Bueno, entonces, esa es parte de las hipótesis que Antonio Escotado en el libro de Historia de las Drogas, Historia General de las Drogas, pueden encontrar datos acerca de cómo la CIA tenía. Yo me acuerdo en mi época había el libro rojo de la escuela, que era un documento sueco, ¿no? En donde hablaba de las drogas, pero había un libro que particularmente llamaba mucho la atención y fue diseminado de tal manera que se llamaba Pregúntale a Alicia. Y era un libro que en vez de prevenir, yo creo que había gran promoción del consumo de sustancias, ¿no? Y creo que cumplió su función, ¿no? En el intento de hacer prevención creo que daba muy buena información para cómo drogarse. Y eso es también parte de lo que sucede en esta temática, de cómo a la hora de hacer prevención acabamos haciendo promoción. A lo que quiero llegar con esta cuestión de la droga es qué es lo que hace que persista la sustancia en tal persona, ¿no? Y cómo persiste y permanece el consumo en tal persona a pesar de saber que se está haciendo daño, ¿no? Hay una frase de Marguerite Duras, ella tenía un problema de alcoholismo, ¿no? Reconocido por ella, y ella tiene una reflexión interesantísima que dice: los alcohólicos sabemos que cuando estamos bebiendo nos estamos matando. Pero lo único que le impide a los alcohólicos dejar de beber es que muertos no vamos a poder seguir bebiendo, ¿no? Esa es una frase que parece maravillosa, ¿no? Que es lo que de alguna manera hace que pertenezca a la sustancia y permanezca en esta persona y en esta personalidad también, incluyendo la parte clínica. Ahí se vuelve interesante. ¿Cómo es que de alguna manera el consumidor prefiere la sustancia, ¿no? Por encima de lo que puede ser el afecto, la atención y los cuidados familiares, ¿no? Ahí hay algo que de repente parece que no estamos viendo adecuadamente y estratégicamente no está funcionando bien. ¿Cómo es que la familia se vuelve, después vamos a ver esto, cómo es que la familia se vuelve disfuncionalmente incapaz de poder actuar en relación al consumo de sustancias? Un poco por esta visión que tenemos. Esta acción de que si es un problema, hay que traerlo como un problema de salud, está tan rodeado de una moral, el concepto del consumo de sustancias, ¿no? Escapar de la realidad. Es un concepto que de repente hemos utilizado durante mucho tiempo y parecería que es como una visión medio victoriana, en términos de que sí, ¿por qué escapar de la realidad? ¿Y por qué no decir se refugia en una realidad alternativa? En vez de estados alterados de conciencia, estados alternativos de conciencia. Cuando uno como terapeuta empieza a ver esta forma de poder entender el consumo de sustancias, posiblemente uno va a tener mucho más éxito en el abordaje, al menos a mí me ha funcionado. Escapar de la realidad. ¿De dónde viene esta idea de escapar de la realidad? Resulta que a finales del siglo XIX, principios del XX, quienes consumían marihuana en México, o quienes utilizaban la droga, ¿quiénes eran? Los pobres, los presos y los soldados. ¿No quieren escapar de la realidad? Pues claro que sí. No es una realidad muy grata, ¿verdad? Pero se quedó como un subconcepto, pero si lo revisamos parece que es un concepto moral, que nosotros tendríamos que aterrizarlo desde una manera distinta como terapeutas, porque si no estamos diciendo escapar de la realidad, eres un cobarde porque no quieres ver la realidad. Si la realidad está muy pinche, ¿quién quiere verla? Los mecanismos mentales, como mismo Freud lo hablaba, son mecanismos de negación.
¿Qué tiene de malo que niegue la realidad? No la quiero ver, no la puedo ver. Tenemos mecanismos maravillosos para poder vivir alrededor de esta realidad que a veces es incómoda. Tenemos muchos mecanismos y aparte tenemos sustancias tóxicas que nos permiten soportar esta insoportable levedad del ser, ¿no? Entonces, bueno, también se juzga moralmente al consumo de sustancias, ¿no? Como por el hecho de que afecta al pensamiento y a la conducta. O sea, cuando decimos, fíjate que fulanita, cuando decimos que es una enfermedad crónica, la adicción es una enfermedad crónica, sí, vamos después a revisar esto, pero es como también la diabetes, ¿no? El SIDA es una enfermedad crónica también, decimos, fíjate que a fulanito le encontraron diabetes, oye, qué mala onda, fulanito le encontraron cáncer, oye, qué mala onda, oye, pero ya sabes que el familiar de fulanita es adicto, es alcohólico. Parece que se dice en voz baja. Me acuerdo de una película que saqué de aquí de una familia en donde se hablaba en voz baja de ese tipo de cuestiones, porque ¿qué es lo que se está juzgando? Que no tuvo la voluntad suficiente para manejar sus antojos. Entonces caímos otra vez en una visión moral acerca de esto, de qué es lo que de alguna manera el consumo de sustancias está afectando, manchando el apellido de la familia. Y como afecta a los valores, y efectivamente, ¿no? Es una de las cuestiones, por ejemplo, que radica de diferencia con el tabaco. El tabaco es, yo creo que la nicotina es la droga más difícil de todas. Es la más difícil de erradicar, requiere desintoxicación necesariamente. Algunos se las echan con huevos en la mañana, huevos en la tarde, huevos en la noche, muchos huevos, para poderlo dejar, y hay gente que lo logra, ¿no? Sin duda, como en todas las sustancias, hay gente que se amarra y aguanta el canto de las sirenas y lo logra muy bien. Muy pocos, pero la nicotina es una sustancia que no es notoriamente psicoactiva, no modifica el pensamiento y la conducta. Alguien puede fumarse 4 cajetillas diarias y puede desempeñar su actividad cotidiana sin ningún problema, pero hay veces que, por ejemplo, hay unas motas ahorita, unas marihuanas muy buenas, hidropónicas, ¿no? Como dicen los pacientes, de esa que hizo que el Papa besara el piso, esa muy buena, por la que dejó sordo a Beethoven, ¿no? Bueno, ese tipo de sustancias ahora, con fumarse medio o 3 toquecitos de una muy buena mota, el pensamiento se modifica y puede durar unas 5 horas el efecto, ¿no? Y uno no se vuelve tan hábil como para manejar una maquinaria riesgosa, peligrosa, en fin. Adelante, pásale. Entonces sí, esa es parte de lo que estamos hablando, de cómo las sustancias, lo que categoriza las sustancias peligrosas es porque modifican el pensamiento y la conducta y afectan los valores. Desde ahí es donde se convierte en una visión moral acerca de lo que estamos trabajando. Entonces, por eso, de alguna manera, hay que traerlo como un problema de salud. Hay que estar insistiendo permanentemente que cuando trabajamos con el consumo de sustancias estamos hablando de un problema de salud, pero está muy asociado a las situaciones morales. Y además porque los esquemas que predominantemente han intervenido en esto son el ético jurídico, ¿no? Y el médico sanitarista, ¿no? Que son los que de alguna manera hablan de la amenaza del consumo de sustancias, ¿no? Y que han tenido también una muy mala suerte en su intervención. Alcohólico o adicto es un diagnóstico tan fácilmente atribuido por la familia. Las familias, cuando llegan, o la esposa desesperada dice, le traigo a mi marido que es alcohólico, o a lo mejor sin la presencia de él, mi marido es alcohólico. Ah, caray, ¿y usted cómo sabe que es alcohólico? Me trae el DSM-5, o cómo es que sabe también el síndrome de dependencia del alcohol. No. Entonces, yo he descubierto que el diagnóstico de alcohólico quiere decir, soy impotente porque no lo puedo gobernar. O sea, lo acuso de incapaz de poder manejar su manera de beber, ¿no? Y que no está respondiendo a la forma en que yo lo quiero, yo lo amo. Entonces como hay impotencia y como hay incapacidad para poder intervenir en sus antojos, entonces se le acusa de alcohólico, ¿no? Entonces eso es un diagnóstico que se utiliza a partir de la desesperación y de la incapacidad para poder manejar al otro que está posiblemente en una situación muy caótica, ¿no? Como dicen los alcohólicos, en una vida bastante ingobernable. Y sí, estamos ante un problema multifactorial, multideterminado. Siempre lo hemos dicho, si hubiera un factor especial que provocara el consumo de sustancias en particular, la prevención sería facilísima. Y el problema con la prevención es muy complicada porque entran tantos factores personales, individuales. Yo alguna vez escribí un artículo sobre la necesidad de una fuente ajustable para observar el consumo de sustancias, ¿no? Cómo
podemos ver al consumidor de sustancias en una probeta con un microscopio y lo vertimos ahí en el microscopio y vemos su comportamiento, le ponemos alcohol, porque mira qué loco se pone cada vez que encuentra el alcohol. Es una forma, y además las conclusiones que se sacan de ahí han sido como muy antropocentristas, es la visión psiquiátrica tradicional, a lo mejor también psicoanalítica, en términos de que es un homosexual reprimido, que es un débil de carácter, patrones hay de explicación acerca del comportamiento, pero a la hora de abrir nuestra lente y vemos al consumidor dentro de su contexto inmediato que es la familia, pues ya la visión ya nos permite tener explicaciones distintas acerca de su comportamiento, y el diagnóstico y el pronóstico van a cambiar notoriamente a partir de que hacemos este trabajo. Sin dejar de ver, a la hora de ampliar todavía más la lente, que esta familia está inmersa en un contexto de una serie de rituales alrededor del consumo de sustancias en donde todos estamos inmersos. Entonces sí, el factor multifactorial, multideterminado hace que de repente uno por dónde se va a meter y tiene uno que ir reduciendo las posibilidades de hipótesis para ver desde dónde se va a trabajar, tanto en prevención como en tratamiento y en rehabilitación, que son como los 3 niveles en donde yo más o menos me he ido moviendo y que no ha sido fácil. Entonces por eso digo que estamos metidos en un mundo lleno de mentiras parciales o de verdades a medias, ¿no? Todo es cierto, no es cierto. Si la primera vez que yo me inyecto heroína me voy a volver adicto, pues sí, no. La gente que bebe diario alcohol es alcohólica, pues sí, no. Entonces yo les digo, pues hay gente que bebe alcohol diario y no necesariamente es alcohólica. Los sacerdotes, aunque hay muchos sacerdotes alcohólicos, ¿no? Esos ofician misa diario desde tempranito con vino y comen y todo, y hay una clínica especial para presbíteros alcohólicos allá por Ojo de Agua, ¿no? En donde les dan un tratamiento especial y porque luego los metían a clínicas. Por ejemplo, a mí me tocó un sacerdote en Montefeliz, y lo que pasó es que todos los pacientes se dedicaron a criticar al sacerdote para no ver lo propio, ¿verdad? Entonces fue un grave error técnico en el Y bueno, también parte de lo que yo les decía, que yo no soy especialista en adicciones, no tengo manera de avalarlo porque existe una falta en la currícula universitaria y a nivel de estudios de posgrado, como para que haya materias relacionadas con el tema del consumo de sustancias, desde antropología, derecho, medicina. Les dan una embarradita en medicina, y bueno, pues en los estudios que hemos tenido que realizar durante muchos años grupos clandestinos como para hablar del tema de las adicciones. Se parece que todavía no existe una forma de que esté incluida en lo cotidiano. Así decían por ahí que así como hay orientadores vocacionales en las preparatorias, debe haber un consejero en adicciones en las preparatorias o en las secundarias, ¿no? Todo ese tipo de cosas que, digamos, faltan todavía por realizar, en la cual yo he venido atestiguando durante mucho tiempo. Y yo hice un juego de mesa, que ahorita se me olvidó traerlo, que es el juego de antidrog. Hice materiales también, unas dosis que son unas latas con pensamiento para hacer dinámicas del grupo con los chavos, ¿no? Y bueno, pues sí, pensando en esta cuestión de prevención, ¿no? Y prevención visto desde lo interaccional se vuelve muy interesante, porque generalmente a la hora de prevenir hemos utilizado el esquema de amenazar, que es te vas a enfermar, te va a hacer daño, que es el modelo médico sanitarista. Si utilizas una droga ilegal te va a meter a la cárcel. Entonces hemos utilizado esta forma torpe de querer comenzar atemorizando, amenazando o rogando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el vendedor de droga utiliza un modelo simétrico para convencer al joven. A ver, chavo, ¿cuántos quieres, no? Mira, se llaman tachas, cuestan 80 pesos, vas a sentir esto y te va a durar tanto el efecto. ¿Quieres? Sí, 80 pesos, abre la boca, ¡pum! Y lo trata como capaz de tomar decisiones. Y nosotros mismos estamos diciendo, eres un imbécil que no vas a saber manejar adecuadamente su consumo de sustancias, te vas a volver adicto en 10 segundos, te vas a quedar ciego, todo este tipo de cosas. Los chavos así como que, ¿qué pasa, no? Ese es uno de los graves errores. Establecemos una forma complementaria y la OMS está reconociendo que la forma de querer hacer prevención no ha servido. Por eso cuando yo hice los materiales didácticos, hice un trabajo, una forma lúdica de poder pensar en hacer algo simétrico para los chavos. Hablar del tema de las drogas. Porque lo mismo que siempre ha sido que si hablamos del sexo se les antoja, si hablamos de las drogas se les va a antojar. Pero por favor, ¿no? Eso yo creo que ya queda superado, ¿no? Entonces hice la revista de Adictus, después se llamó Liberadictus, ¿no? Con la posibilidad de poder hacer, era hasta la revista Adictus, la empezamos en 1994,
y tenía yo una sección que se llamaba El Armario de los Trebejos, que es mi nombre, Mario Bejos, no me he escondido, pero y ahí me ponía a escribir cosas juguetonas, graciosas. Alguna gente alguna vez me reclamó muy seriamente que cómo había echado ya a perder los cuentos de Cricri, ¿no? Pero pues es que los 3 sueños de los 3 cochinitos son maravillosos, ¿no? Los 7 enanos, ¿no? Los 7 enanos, ¿no? Para empezar, ¿quién le pondría de nombre a una hija Blancanieves? Un narcotraficante colombiano, ¿no? Blancanieves. Y luego, a ver, así, y voy con los chavos y les digo, a ver, vamos a hablar de las drogas, ¿no? ¿Les gusta Blancanieves? Sí. A ver, ¿cuántos enanos tenemos, no? A ver, ayúdenme. ¿Tontín? ¿Qué droga usa Tontín? Marihuana, disolventes inhalables, alucinógenos, ¿sí? Sí, no puede ni hablar de tan pacheco. ¿Sí? ¿Quién más? Gruñón. Anfetaminas. ¿Quién no va a estar de mala si no come, no duerme? Anfetaminas. ¿Quién más? Boca. No, ese es estornudo. Estornudo es coca. Sí, se mete por la nariz, por eso le dicen perico, porque lo sacas y vuela, no se mete por la nariz. Sí. Emilio Berkendis contaba un chiste cuando estaba yo con él en el radio. Emilio decía que había un tipo que estaba en un antro, en el espejo dándose un pase de coca, y en eso entra a los guaruras a agarrarlo y dice, de delincuente homosexual, mejor puto. Querido Emilio. Entonces, estornudo de coca. A ver, ¿quién más nos falta? Ya dijimos gruñón. Dormilón, benzodiazepina, ¿no? Benzodiazepina. ¿Qué nos falta? Feliz, tachas. Gracias aquí, tachas. Sí, para estar todo el tiempo así feliz, ¿quién puede andar todo el tiempo maníaco, no? Sabe que se mete tachas. ¿Quién más? Nos falta, Doc, que es adicto rehabilitado. Él es el encargado de la mina, sin benevolentes, sí, es el grande de todos. Y, ¿qué nos falta? Tímido, no se mete en nada para buscar el efecto, sino al contrario, bebe alcohol para quitárselo. El alcohol es un depresor del sistema nervioso, deprime los sistemas inhibitorios. Eso lo descubrió el doctor Simón Brailovsky, que escribió un libro que se llama Las sustancias de los sueños, que lo recomiendo. Y desgraciadamente, para nuestra mala suerte, el doctor Simón Brailovsky lo mató un borracho en el eje 5, ya nomás para que vean las paradojas de la vida. Ok, entonces nada más él descubrió que el alcohol era un depresor del sistema nervioso y deprimía los sistemas inhibitorios, porque durante mucho tiempo pensamos que era una droga bipolar que estimulaba y después deprimía. Nos quedó muy claro que lo que pasa es que al deprimir los sistemas inhibitorios nos desinhibimos, ¿no? Como me dice una amiga, yo me tomo 4 tequilas, me voy a mi casa, me tomo 6, me voy a la tuya. Una especie de displasia de cadera. Bueno, entonces esta forma de poder observar desde la prevención, ¿no? El modelo interaccional a mí me sirvió mucho, esta manera de decir, tenemos que hacer trabajo en la prevención desde un punto de vista simétrico. Tenemos que tratar al otro como capaz, consciente y capaz de tomar decisiones sobre su propio cuerpo, sobre su vida, en vez de quererlo salvar, porque dice, son daños a la salud, pero el adicto dice, a mi salud. Y, ¿no? Entonces ahí es donde también podemos observar, ¿no? Ahí surgió el juego de antidrog, que en muchas escuelas les funcionó bastante bien, ¿no? Lo hice en 1992, o sea, ya lo haría muy diferente ahora, ¿no? Ahora con las cuestiones electrónicas, quién sabe cómo podría ser. No, pues ahí está el juego. Quien me ayudó fue nuestro gran amigo, que paz descanse, Carlos Rodríguez Ajenco, me hizo el favor de apoyarme con Margarita Zavala, la esposa de Calderón, a que se difundiera, porque yo, también déjenme decirles que cuando hice el antidroga en 92, la revista de ediciones, las dosis, todos estos materiales de prevención, se los di a su secretaria particular de Salinas, también a la gente de Cedillo, a Fox le dio el juego en la mano, evidentemente no le entendió. Todavía no sabe para qué es el dado, Entonces, este tipo de cosas. Y por ejemplo, ahí en algún momento dado, yo les
en la revista, por ejemplo, las 7 de Adictus, hacía yo las caricaturas al final, además del armario de los trabajos, tenía yo como, me quité mi publicidad, como una, ¿no? Si quieren ahorita ahí como pasadas, hice el árbol de la dependencia, está un poquito cortado porque, pero sí de repente se me da la creatividad, lo que pasa está un poco cortado por la línea aquí de la revista, ¿no? ¿Está? Gracias. Sí, ahí está el árbol de la dependencia. Si te dan cuenta, empecé por una. ¿Sí les digo allá atrás? No les digo nada. Qué ganar. Rolen uno. Después le sacan copia. Ahí ahora sí que péguense con el Yalandria. Fíjense cómo en el árbol empecé hablando de la experimentación y después fui hablando de un consumo ocasional, social, ocasional, moderado. Y le puse el árbol de la dependencia porque para explicar que la dependencia psicológica es la habituación y la dependencia física es la adicción, como para detectar claramente, porque generalmente cuando se nos... otra vez más despacio? Sí, cómo no. Gracias. Primero puse experimentación, que está del extremo del lado izquierdo, donde parece que ahí el árbol está un poco frondoso, y ya después se va a ir secando. Entonces, la raíz con razón. No, primero, antes de las raíces vamos para ver. Esta experimentación, y a lo mejor hay gente que consume una sustancia y se experimenta con ella y ahí se queda. Dice, no la voy a borrar. Yo, por ejemplo, uno de mis mejores amigos de mi época fumó marihuana y no le gustó, ¿no? Después se metió al tabaco y ahorita tiene época, pobre, si tuviera fumado marihuana. Pero bueno, así pasa, ¿no? Entonces experimentó con marihuana y no le gustó. Hay gente que puede hacer un uso, hay bien usuario social, ocasional o frecuente. Uso social moderado. Hay gente que puede hacer un uso funcional, hay gente que para funcionar necesita tomar café o hace negocios con alcohol, etcétera, ¿no? Y como se dan cuenta, de repente va el árbol como yéndose a la posibilidad en las ramas de llegar al abuso. Ya sea hay una tendencia al hábito, ya se declaró la dependencia psicológica, y ya después hablo de un uso disfuncional, si alcanzan a darse cuenta. Y en el uso disfuncional yo lo explicaría como aquella gente que tiene consumo de tabaco y que para ir al baño necesita fumar, así como que el humo empuja la caca, no sé qué. Algo pasa. El abuso puede ser ocasional o frecuente y ya propiamente ya fíjese, pero fíjese la distancia entre el uso ocasional y la adicción. Los papás cuando llegan al consultorio porque su hijo lo descubrieron con marihuana creen que en la experimentación ya es adicción. No, imagínense todo lo que se tiene que pasar para que pueda ser como tal. Y bueno, claro, la publicidad pues, es parte de lo que hace que el árbol crezca y los conflictos sociales son un abono importante y pues ahí están las raíces. Algunas de las raíces que se pusieron en ese momento, en 1995 se hizo este árbol. Es que bueno, ya tiene 20 años. 20 años. Entonces estamos para que vean que las formas de cómo el modelo interaccional me permitió pensar y hacer las cosas de una manera creativa, lúdica y pues también didáctica, ¿no? Para que la gente que pudiera en un momento llegar aquí de la revista de tabaquismo, por ejemplo, las caricaturas que hice fue de una mano que llega con el psicoanalista porque se quiere divorciar del cigarro. Entonces habla de cómo lo conoció. Y esto fue porque un amigo mío me dijo que dejé de fumar y no sé qué hacer con él. Y efectivamente, fue como surgió la idea. Y después hacíamos estas caricaturas, eran como el periódico del domingo, que llegaba el periódico y nosotros veíamos las caricaturas, no veíamos el periódico. Entonces hicimos en la revista la posibilidad de que después de los temas de portada, los temas serios, ya pudiera haber algo, así como un resumen de lo que era la revista, ¿no? Otra vez las formas de hacer prevención desde una manera más creativa. ¿Ok? Bueno, pues así, dinámicas de grupo que he venido implementando. Tengo ahí un trabajo que se llama 10 dinámicas de grupo para tratar el tema de la droga sin hablar de ella.
esta cuestión de donde tener cuidado que a la hora de hacer prevención no se haga promoción. Esa es una de las cuestiones más delicadas. Aún se siguen haciendo, por ejemplo, los noticieros de televisión, a sabiendas de que el Consejo Nacional contra las Adicciones ha advertido que por favor, a la hora de que ponen noticias de que agarraron a los narcotraficantes, no pongan a la gente inhalando con billetes cocaína, porque hay un cierto porcentaje de la población que no sabe cómo se hace, pero ahí aprende. Entonces ya se les ha dicho que tengan mucho cuidado los medios de comunicación en no utilizar esas formas, pero parece que no hay manera de poderlo lograr como hemos luchado durante mucho tiempo, muchas gentes alrededor de la prevención y del tratamiento. Bueno, tipos de adicción. Este es también un tema que a mí me parece importante que definir, ¿no? Primero está la adicción a sustancias ajenas al organismo que pueden modificar el pensamiento y la conducta, o ser psicoactivas y que además pueden crear dependencia física. Esa sería como una definición de droga, ¿no? Y de adicto. Adicto quiere decir, por eso lo pusimos a la revista Adictus, porque adictus quiere decir esclavo. En la antigua Roma, ¿no? De latín, en la antigua Roma, cuando alguien perdía sus pertenencias o un proyecto personal, se volvía adicto a un amo. Entonces no es nada equivocado cuando una señora le dice a su hijo, es que eres adicto a la computadora, pues sí se esclaviza a la computadora. Sí hay una razón, ¿no? También está la adicción a conductas, llamadas también a procesos, ¿no? Adicciones a procesos, son procesos mentales, como el sexo, el apostar compulsivo, ludopatía, los trastornos de la conducta alimentaria, las tecnodependencias, sería como el otro nivel, porque no hay una sustancia de por medio, ¿no? que se impregne en el sistema nervioso como la primera definición. Y la tercera, la adicción a personas con ciertos conflictos sin poderse rescatar a sí mismos, que entonces la conocen ustedes como codependencia, ¿va? Ahorita vamos con lo de la codependencia. ¿Qué pasa cuando la población que yo recibo generalmente en el consultorio pues son jóvenes, ¿no? Pues por eso digo, el joven ni débil, ¿no? O sea, ni es débil ni es diabólico, ¿no? Como esta cuestión de este juego de palabras, de poder entender qué se hace generalmente con estos familiares que llegan, hablan por teléfono. Muchas veces cuando hablan por teléfono y preguntan, bueno, ¿qué es lo que le pasa? No, pues es que mi hijo tiene 18 años y tiene un problema con el consumo de sustancias, ¿no? Entonces vamos los papás o vamos con él, pues ahí un poco voy explorando a ver si la posibilidad, si quiere el hijo llegar o no. Pues evidentemente estamos tratando con jóvenes verdaderamente desafiantes, ¿no? Se sienten tan culpables, pueden sentir tanto molestar, pueden tener sus rasgos sociópatas ahí que pueden ser sumamente desafiantes. Ahí yo tengo que tener mucho cuidado de no caer, ¿no? Y yo lo que hago es utilizar pues las mismas formas del adolescente y yo también me vuelvo desafiante, ¿no? Por ejemplo, cuando llega el joven coaccionado al consultorio, así como, qué huevo con el psicólogo, ¿no? Con el tamaño del psicólogo que se encuentra, ¿no? Así como que parece guarura, ¿no? Entonces, pues ya de entrada como que no es nada agradable, parece que están esperando que los someta a madrazos o algo así. Entonces, cuando los veo muy tensos, muy a huevo, entonces lo que hago es que lo invito a que se convierta en mi coterapeuta. Y le digo, vete para acá, tú me vas a ayudar, tú eres el doctor, ¿cómo te llamas? Enrique, tú eres el doctor Enrique y yo soy Mario. ¿Qué vamos a hacer con esta familia? Están preocupados por su hijo. Y empieza a cambiarle la cara así como que y empieza a dar consejos bastante inteligentes. O sea, lo que son, realmente se mueve del lugar de ser el paciente identificado y se convierte en un terapeuta bastante prestigiado y bastante hábil, al cual yo le doy bastante criterio y considero bastante sus opiniones, ¿no? Son formas, como por ejemplo, de poder hacer también para mí un trabajo mucho más divertido, porque si no, qué hueva, ¿no? Estar ahí todo el tiempo encerrado, ¿no? Pacientes con ideación suicida, también yo creo que es importante darle una connotación distinta a la idea de suicidio. Yo les digo que el pensamiento suicida, pues todos lo tenemos, ¿no? Todos de alguna manera queremos desaparecer, como que ya cumplimos con nuestras metas o sentimos que ya no tenemos mucho que hacer por acá. Pero la connotación que yo les doy es que posiblemente lo que quiere es eliminar una parte de sí y salvar otra parte. Entonces les doy a escoger cuál es la parte que quieres eliminar de ti y cuál es la parte que no quieres que se elimine. Porque generalmente la imagen es que tú crees que te vas a morir y que desde el ataúd vas a oír la voz de arrepentimiento de tu novia, ¿no? Porque se metió con otro cuate, pues no lo vas a oír porque ya va a estar muy frío. Entonces vamos a ver de qué manera podemos hacer antes de que te mueras, ¿no?
este trabajo, ¿no? O cuál, los convoco a que me digan cuál va a ser su lápida, qué quisieran que dijera su lápida antes de morirse, ¿no? Y que me explique cuál es la función de ese pensamiento de lo que diría su lápida, ¿no? Muchas veces a los papás les digo que no es un adicto a la marihuana, sino es un adicto al fracaso. La metáfora aquí es un poco un recurso de mucha utilidad, porque yo digo, él no es adicto a la marihuana, es adicto al fracaso. Y utiliza la marihuana para el fracaso. Porque generalmente vamos a encontrar que tiene dificultades en la escuela, vamos a encontrar que tiene fracasos en otras áreas, entonces los papás como que les cambia un poco la perspectiva al ver, ya a no poner el reflector particularmente en la marihuana, además de que la hacen más poderosa de lo que realmente la marihuana debería de ser. Entonces, inclusive a veces utilizo el recurso, ¿no? Entonces, ¿qué le traemos para la próxima sesión? ¿Le traemos a nuestro hijo? No, díganle que yo no quiero aquí un fracasado, porque si viene me va a echar a fracasar la terapia. Entonces, por favor, díganle que cuando él esté dispuesto a salir adelante, venga con ustedes. Mientras ustedes van a seguir viniendo, y claro que hago una intervención con los papás, en donde ellos se van fortaleciendo, les bajo sus niveles de miedo y de angustia, y los voy volviendo muchísimo más funcionales en el abordaje, ¿no? Como que se despresuriza la situación, y es bastante exitosa esta forma. Pero además, como yo me vuelvo desafiante, dígale que es muy buena persona, que es una persona muy sensible, pero que es un fracasado. Y que no venga para acá, porque entonces me va a echar a perder la terapia. ¿Qué creen? A la otra sesión llega. ¿Quién es este imbécil que me anda diciendo que ni que me conoce? Bueno, bingo. Entonces eso funciona evidentemente, ¿no? Ya cuando llegan, a veces con la mamá o los papás, miren lo que le encontramos, doctor, ¿no? La cajita con la marihuana, la bolsita. Sí, miren lo que le encontramos, ¿no? Le digo, ay, mi rey, tú también pensaste que ibas a encontrar la libertad fumando mota. Ay, caíste igual que todos los que vienen aquí. Qué pena, me da mucha pena. Pero lo único que hiciste es ponerte un grillete. Les da mucho coraje. Les da mucho coraje saber que en vez de encontrar esa libertad, este espejismo de la libertad, encontraron un grillete. Y este desafío, bueno, sí los viene a cuestionar, ¿no? Y también algunas cosas de qué es lo que tú quisieras decirle a tus papás que no les has dicho, ¿no? A veces me meto, sí hay una sobreinvolucramiento, como dices Stanton, hay un sobreinvolucramiento del padre del sexo opuesto y una distancia del padre del mismo sexo. Eso es generalmente lo que sucede. Entonces lo que hago es tratar de involucrar desde el modelo estructural un poco más al papá, pero también utilizar esta forma en donde el joven tenga que o pedir perdón o decir lo que ha caído en la adicción, en la incapacidad de decir lo que tiene que decir. Esta adicción, ¿no? Y también en algunos momentos a los papás se me ha criticado mucho esto porque desde el modelo estructural no sería como que muy lógico, pero a los papás que le piden disculpas al hijo. Perdonas, ¿no? Entonces él dice, no, ustedes perdonan, a ver, tú vas a escuchar lo que tus papás van a decir, por favor, ofrezcan una disculpa. Por si los papás se sienten culpables, ¿no? Por lo que está pasando, están confundidos, pero el hecho de utilizar el recurso de que los papás le pidan disculpas al hijo es para reducirle las ganancias secundarias a él de que está ofendido. En el momento que los papás piden una disculpa ya no tienen como que muchas herramientas. Yo digo que los adolescentes se dedican a hacer coleccionistas de injusticias, ¿no? Y si no hay una injusticia, la inventan, ¿no? Entonces buscan rellenar su álbum de estampitas de injusticias y de frustración, y ya que lo llenan, ya lo intercambian por una escapada de la escuela, una intoxicación, una escapada de la casa, etcétera, ¿no? Entonces van coleccionando y quién creen que son los proveedores, pues obviamente los papás, ¿no? Muchas veces cuando vienen así muy coaccionados, vienen muy tensos, entonces un poquito para romper el hielo le digo, ¿sabes por qué te trajeron tus papás acá? No, así como diciendo, qué hueva, ni te voy a contestar, güey. Bueno, te trajeron para decirte la verdad, eres adoptado. Vaya, hasta aquí alguien va a decirme la verdad. ¿Desde cuándo crees que te adoptaron? Ese es un instrumento bastante útil porque además sí se lo cree. Eres adoptado, entonces parece esta reunión, ¿no? Aunque sea, como dicen, el papá y la mamá lo zurraron, están igualitos que los hijos que los papás. Es importante que muchas veces ante tanto fracaso los jóvenes pueden inmolarse. Yo digo que inmolarse, hay un nivel de consumo destructivo, de fracaso escolar, ¿no? Y yo le digo, es que a mí me da la impresión que lo que tú estás haciendo es como decirle a tus padres, miren la mierda de hijo que hicieron, pero tú te estás sacrificando.
a ti te está llevando el demonio, tu proyecto hacia el futuro, y lo asocio muchas veces con esta situación de sentirse desahuciados. Hay muchos jóvenes que con el consumo de sustancias creen que ya no hay un futuro alentador, ¿no? Y que lo que más quieren es morirse, o sea, consumir sustancias, ¿no? Para pronto. Entonces, muchas veces yo les digo, oye, te tengo una muy mala noticia, ¿te la digo? Sí, sí tienes remedio. Entonces sacan de onda porque no están esperando que yo les diga, yo les dé los santos óleos, ¿no? Es decir, pues no, fíjate, tu cuerpo ha sido tan resistente. A los papás les digo que existe el síndrome de la tortolita. El síndrome de la tortolita es que ustedes viven aquí en la Ciudad de México. ¿Cuántas veces han visto a estos pajaritos, las tortolitas, no? Que están dentro del arroyo, uno va en el carro y uno cree que ya se llevó la tortolita. ¿Quién sabe cómo le hace la pinche tortolita? Pero vuelan en el último momento, que yo no sé si se ponen abajo o se agarran de no he entendido claramente, pero si no, la ciudad está llena de tortolitas atropelladas, ¿no? Bueno, así son los adolescentes. Un poco como decirles, le tengo una mala noticia, los papás están esperando, primero los ven como sentenciados, oiga, así se va a quedar toda la vida. No, generalmente cambian, no se preocupen, ¿no? Pero como para que se les baje un poquito la angustia. Pero esta cuestión de cómo los desafíos a los chavos, les digo, es que ni siquiera entonces la manera en que tú te estás inmolando haría que nosotros pensáramos que ni siquiera tú te drogas para ti, te estás drogando para joder a tus papás, ¿no? Entonces habría que ver si es tu gusto drogarte o no es tu gusto. Y los metemos en una situación dilemática muy interesante. Y se enojan. Como alguna vez en alguna de las dinámicas del grupo se me ocurrió hacer una entrevista al alcohol. Entonces le pregunté a los chavos que qué le preguntarían al alcohol y anoté las preguntas y yo armé las respuestas con un alcohol que contestaba totalmente cínico, diciendo, tú me ves a mí porque eres un imbécil, tú no sabes manejar tu dosis, ¿no? Yo me meto hasta donde yo quiera a ti y te echo a perder tu vida en tus relaciones afectivas, soy el padrino de cuántos embarazos no planeados. Entonces los chavos empiezan a enojarse con el alcohol porque jamás podrían entender la forma cínica en que es, ¿no? Y así, esta situación, cuando hablo aquí de urna, como dice Lynn Hoffman, dice que muchas veces los hijos son tomados por los padres como si fueran urnas, ¿no? Para depositar cada quien a ver quién es el mejor padre o el peor de los padres, ¿no? Y están metidos en una situación ahí de mucho conflicto y ahí es donde no alcanzan a salvarse, ¿no? Y sobre todo, como Eduardo Calina lo dice, al ratito pensaba yo mencionarles esto, pero los padres están tan atentos a los problemas, defectos y errores de los hijos, ¿no? Que se alimentan de ellos. Entonces los hijos no saben qué hacer con sus triunfos, no saben qué hacer con sus logros, sus medallas y sus trofeos, porque ninguno de los padres los merece. Entonces ahí es donde se perpetúa la posibilidad del consumo destructivo y ávido, que es donde habría que hacer esta intervención, ¿no? Esta cuestión de ser un mini narco, le digo, ¿a ti te molesta mucho cómo está la violencia aquí en México? ¿Tú te has dado cuenta que cada vez que compras un cuarto de moto estás contribuyendo a una ametralladora? A lo que tú te puede molestar, y empiezan a darse cuenta de que sí están dentro del rango del narco, pues, o sea, ¿cómo se dice?, de la violencia social, pues, ¿no? Como llegaba un paciente y me decía, es que yo me reúno con unos cuates que se dedican al robo de autopartes. Yo le decía, ¿cuáles son las partes que tú te autorrobas? Este cuestionamiento acerca de cuáles son las partes que se están sacrificando, las cosas que se están dejando en el camino, de las partes que uno de repente no sabe qué hacer con ellas, ¿no? Que pueden ser valiosas y útiles en la vida, ¿no? Y otro cuestionamiento que también funciona mucho con los jóvenes, ¿no? Y no solamente con los jóvenes, también con los adultos, es preguntarles, ¿y tú por qué estás tan resentido con tus papás? ¿Y no estás resentido con la droga? Por ejemplo, los alcohólicos cuando están en recuperación les preguntamos, oye, ¿y nunca te resentiste con el alcohol? Si el alcohol te quitó dinero, te quitó salud, te quitó la paz interna, ¿nunca te resentiste con la sustancia? Y se quedan así como impactados de que nunca me hubiera imaginado que tendría que poner atención sobre esta emoción que puedo tener en ese vínculo que tengo con la sustancia. Y ahí se vuelve muy interesante porque es como diciendo, algunos papás dicen, puta, ojalá me defendieras a mí como defiendes a la marihuana, ¿no? La marihuana, de repente, cuando los chavos están comenzando, tienen una clara visión acerca de lo que es la marihuana, sus beneficios, de cómo los aztecas lo usaban, de cómo para la cuestión del cáncer, toda una serie sofisticada que tienen información, que bueno, pues ni qué hacer con ellos para luchar y explicarles eso, ¿no?
¿Por qué y para qué? La diferencia entre el por qué y para qué. Ante las crisis de los padres de uno de ellos, los hijos son capaces de llamar la atención de ellos. Y cuando lo pongo con ese, precisamente lo hago a propósito, porque cuando decimos atención, cuando el joven llama la atención con C, es porque tiene algo en lo personal. Ahí se le explicaría el por qué habría que atenderlo a él. Pero cuando vemos que llama la atención y quitamos la atención de ellos, es cuando dice Minucci que podemos entender que el hijo está actuando solidariamente. Parecería que cuando llegan con los hijos, con los papás que los agarran con marihuana, yo no les pregunto ¿desde cuándo la consumes? ¿Cuánto consumes? ¿Quién te la dio? Porque ellos me dicen, es que me la dio a guardar un primo. Digo, mira, ese choro yo lo inventé hace 40 años. Te voy a cobrar derechos de autor, pero eso me inventé yo. Entonces no pregunto cuándo, cuánto, desde cuándo, quién te la dio, sino para qué te dejaste agarrar ahorita. Quiero que me expliques para qué te dejaste agarrar ahorita. Hansel y Gretel dejan migajitas en el camino para encontrar el camino de regreso o para que los encuentre en caso de que se pierdan, y tú estás haciendo lo mismo con cocos de mota. Entonces ahí es donde viene el cuestionamiento y resultan cuestiones muy interesantes. Se van descubriendo que, por ejemplo, una madre soltera pierde el trabajo, ¿no? Ve que la mamá se está deprimiendo, ¡pum!, y le pone las banderillas, aparece marihuana en la casa y llega la mamá muy preocupada por su hijo porque está fumando marihuana. Entonces cuando le decimos que es un tipo bastante solidario. Yo desde que trabajé, cuando empecé a hacer terapia familiar, pues no había un modelo sistémico. Utilizábamos el modelo de Pichón Riviera, hablábamos del depositario, de las ansiedades del resto de la familia. Así fue como empezamos a trabajar. Y ahí fue donde fuimos descubriendo que el consumidor de sustancias para nada es una persona débil. Al contrario, es tan fuerte, tan capaz de poder soportar las angustias de su núcleo familiar. Entonces, bueno, sí, ver que la función de la aparición de la sustancia en el núcleo familiar tiene sin duda una razón de ser. No es tan aislada, no es tan gratuita, y esa es su parte de lo que tenemos que ver, de lo ocultar en esta situación. Eso es lo que haría la diferencia entre el por qué y el para qué, que es una diferencia abismal y que la intervención va a ser interesante desde ahí. El concepto de codependencia, bueno, a ver, es un concepto que, como dice mi amiga la Verónica López Pérez, la güera, que dice que parece un arbolito de donde todo el mundo le cuelga algo, ¿no? Entonces habría que un poco explicarse qué quiere decir codependencia. Es un concepto para mí involuntariamente interaccional. En algunos de los congresos de la Asociación Mexicana de Terapia Familiar presenté un trabajo así que se llamaba la codependencia, un concepto involuntariamente interaccional. Co quiere decir al lado de, ¿sí? Copiloto, codirector, ¿no? Pero en Estados Unidos, para hablar de mencionar un adicto, se dice que tiene una chemistry dependency, tiene una dependencia química, ¿no? Entonces pusieron que las personas que vivían con ellos eran codependency, tenían una codependencia. A la hora de traducirse al español, se cometió el grave error de quitarle lo chemistry, ¿no? Nada más se creó la dependencia, lo cual ha creado mucha confusión. Realmente lo que habría que centrarse es en el coadicto, ¿no? Esa sería la traducción correcta. ¿Por qué? Porque ha causado mucha confusión, porque codependientes están al lado de alguien que depende, pues todos dependemos de todos, ¿no? Esto sería un sinónimo de interacción, de interdependencia, sería la palabra correcta, ¿no? Codependencia sería como una especie de interdependencia. Después, en la Clínica Cantú, estuvimos ahí creando un comité científico en donde tratábamos de entender que no se trataba de un trastorno de dependencia. Al ver el DSM-4 en aquella época, veíamos que no es un trastorno de dependencia, que todo lo contrario, las esposas de los alcohólicos, porque el 80% de los alcohólicos en México son hombres, ¿no? Por eso hablamos que de sus parejas que son mujeres, son codependientes mujeres o adictas. Nos damos cuenta que ellas no tienen un trastorno de dependencia. Una persona con un trastorno de dependencia no puede ni hacer un cheque, ni irlo cobrar, ni resolver toda una serie de problemas que es totalmente contrario a lo que pasa con las personas coadictas. Las personas coadictas se la pasan resolviendo todos los problemas que va dejando a la vida ingobernable del adicto o del alcohol. Eso es algo que se vuelve muy interesante. Sin embargo, lo interesante del concepto de coadicto es que nos permitió a los terapeutas, por eso digo que es un concepto involuntariamente interaccional, que surge a partir del libro de las mujeres que aman demasiado, de Robin Norwood, que jamás menciona el término, pero define muy bien las características, ¿no?
Después viene el de Melody Beat, de Ya no seas codependiente, que lo tradujeron muy mal, ¿no? Ya desde el título, ya no seas codependiente, es bastante codependiente el título, pero bueno. Lo hicieron bastante mal, y ese libro no es tan bueno, hay muchísimos mejores. El mejor es el de Robin Norwood, el de las mujeres que aman demasiado. Sin embargo, lo que nos permitió este concepto es no focalizar la intervención o la terapia en el consumidor de sustancias, que generalmente son los que les cuesta trabajo llegar al consultorio, ¿no? Generalmente las mujeres que son encargadas de supervisar el adecuado desarrollo de los miembros de la familia, incluyendo su pareja, hacen que vayan a buscar ayuda al consultorio terapéutico. Entonces, ese es uno de los conceptos que nos parece bastante les quiero mencionar algo que a mí me pareció importante e interesante. Gregory Bateson en 1952, por ahí, hablaba de que le llamaba mucho la atención el éxito de Alcohólicos Anónimos porque decía que el alcohólico establecía una relación, una relación complementaria, una relación simétrica con el alcohol. Una relación de tú a tú. Esta es la botella, ¿no? Este es el alcohol. Establecía una relación simétrica con el alcohol. Lo que le llamaba la atención de Alcohólicos Anónimos es que habían logrado que el alcohólico estableciera una relación complementaria al decir el primer paso. El primer paso dice, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Entonces establece a partir de una relación complementaria que le permite decir, yo no puedo beber. Un frasco de vidrio con un líquido adentro es más poderoso que yo. Entonces, esto aplicado a las esposas de los alcohólicos también nos dio un muy buen resultado, ¿no? Digamos que aquí está la cónyuge del alcohólico, ¿no? Que se puso copetito y toda la cosa. Y ella también dice, yo voy a convencerlo a él de que deje de beber. Entonces, lo que resulta es que efectivamente parece que él se refugia en la sustancia, ¿no? Y evita poder establecer un vínculo como debe ser, se vuelve disfuncional su manera de quererlo ayudar. Es una ayuda que no ayuda. Entonces lo que se hace terapéuticamente es establecer una forma en donde vamos a convencer de que ella sí establezca un vínculo complementario con él. Yo no puedo convencerlo de que deje de beber. Jorge González Ancira, que tuve el gusto de conocerlo, él fue uno de los que trajo Alcohólicos Anónimos a México. Y el Tuercas me decía, Mario, tú que eres terapeuta familiar, este debe ser el paso cero, el anterior al primer paso. En el momento que nosotros hacemos este trabajo con las personas coadictas, lo que vamos a promover es el paso cero. En el momento que ella deja de seguir, perseguir, juzgar, rogar, suplicar que deje de beber, en el momento que ella se hace cargo de aspectos que ahorita vamos a ver en lo personal, establecemos el paso cero, porque a partir de que ella deja de estar interviniendo, él aumenta su consumo o disminuye su consumo, o busca ayuda, se toca a fondo, y ahí es cuando va a buscar un momento dado la ayuda de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Sin embargo, si lo estiramos un poquito más para acá, a ver si hay otro. Ahorita lo probamos a ver cuál está chido. No, este está más chido. Si lo estiramos al terapeuta, ¿no? Si el terapeuta también establece una relación simétrica con la señora, yo voy a convencer a la señora que convence a su marido de que deje de beber. Vamos a hacer un famoso pendejódromo. Entonces, la intervención terapéutica tiene que tener mucho cuidado de la manera en que nosotros vamos a hacer. Sí, ahí es donde si no, ¿y qué pasa, señora? Si yo no le puedo ayudar a que usted ayude a su marido a que deje de beber. Es un gran recurso, es de gran utilidad, ¿no? Y ahí estamos como moldeando la manera en que se puede hacer la intervención y es muy exitosa. En el trabajo en Montefélix, posteriormente a que yo trabajé en Montefélix, tuve trabajo con las esposas de los alcohólicos, con las cuadritas, ¿no? Alejandro Casillas y yo escribimos inclusive un artículo que se llamaba El vestido de novia, para ver cómo se iba transmitiendo de generación en generación en estas hijas de alcohólicos. Y nos dimos cuenta que para ser cuadrita no necesariamente se tiene que tener un papá alcohólico. Sin embargo, sí nos dimos cuenta que tenían mamás que habían de alguna manera vivido una situación muy, muy tortuosa, ¿no?
y les preguntamos, ¿y a quién realmente quieres salvar? ¿A tu marido o a tu mamá que no fue capaz de rescatarse a sí misma? ¿O tu papá que fue muy indolente o a lo mejor fue alcohólico? Y eso es lo que vemos, parece que de alguna manera quieren reivindicar, ¿no? Quieren indicar una parte de ellas, ¿sí? Que les parece importante. No es que le griten al marido, sálvate, ¿no? Sino ayúdame a que yo le convenza a mi mamá de que yo sí tengo derecho a ser querida, amada, atendida, como tú no lo fuiste. Muchas veces hasta les decimos, ¿y por qué no le va y le pide permiso a su mamá para que? Oye, mamá, ¿me das permiso de que yo sí tengo derecho a tener una vida de pareja como la que tú no tuviste con mi papá? Hágalo, ¿no? Obviamente las mamás dicen, ¿estás loca o qué te pasa? Algunas, sí, las entrenamos muy bien, hacen una muy buena intervención como para solicitar ese permiso y lo pueden obtener, ¿no? Entonces son que la convierte en una persona que ama demasiado, o no saben defender, o no saben de alguna manera cómo poner límites, ¿no? Son evitadoras de conflicto y promueven más el conflicto. Este tipo de cosas son las que se van revisando en el intento de querer salvar. Además que cuando se quitan el alcohol, el crónico se ve de frente con el alcohol, porque si no está viendo a la mujer, que no le deja ver bien la botella, ¿no? Eso es como parte del trabajo, ¿no? Y lo que nos ayuda, insisto, este concepto involuntariamente interaccional es que nos permite trabajar sin que esté el paciente identificado. Durante mucho tiempo, muchos terapeutas dicen, si no viene el paciente identificado, entonces no trabajo, ¿no? Y aquí es una forma de trabajar ahora sí, al control remoto, no remoto, sino a la distancia, ¿no? Ahí es donde explicamos sobre el paso cero, ¿no? Utilizamos las metáforas también como la Cenicienta o que andaba buscando, así como el príncipe andaba buscando una zapatilla no buscaba una mujer, buscaba quién embonar en la zapatilla. Entonces parecería que también estas mujeres andan buscando un mocasín en donde embone un hombre que ellas sí las quiere, las respete, las rescate, ¿no? Son parte de las metáforas que usamos durante mucho tiempo, o que andan buscándole al marido en el celular, ¿no? Espejito, espejito, ¿quién es la más linda del reino de...? ¿Quién es Blancanieves? Digo, ¿para qué se anda metiendo ahí? Sí, entonces, así como decimos, mire, hay dos tipos de hombres, los difuntos y los fieles, los infieles y los fieles difuntos. Evidentemente el tema del alcohol es un tema desde tiempos bíblicos. En el libro de Stengers habla de dos pasajes interesantes, el de Noé cuando siembra la vid, ¿no? Y el viejo se embriaga y llegan los hijos a tratarlo de tapar, llegan de espaldas y para el momento que se voltean a taparlo de la desnudez de la peda que traía, ¿no? Se despierta y los ve y le arma un escándalo, ¿no? De los primeros relatos familiares, además del que les acabo de leer del Maguey, uno de los primeros actos de codependencia, cuando la mamá de Mayagüe quiere que acabar con la sustancia que pone alegre a los hombres, ¿no? Y bueno, como el otro, el de Lot, con el Sodoma y Gomorra, cuando las hijas lo embriagan para poder tener, poder procrear, porque era el único hombre que estaba, ahora sí que a la mano, ¿no? Pobre viejito, borracho, yo no sé cómo le hizo, ¿no? Sí, como le decíamos, oye, abuelito, ¿y usted le dicen el ratón de panadería? ¿Por qué? Pues se queda dormido encima del bizcocho. Bueno, ok, quién sabe cómo le hizo, no estaba borracho, ¿no? Parecía malvavisco en la canción, pero bueno, ya, seguimos con otras metáforas. En la experiencia clínica con los pacientes alcohólicos, llama mucho la atención. ¿Por qué a los hombres violentos, carroñeros, bravos, no les da cirrosis? La mayoría de la gente contesta porque sacan sus emociones, porque hay como una catarsis. No porque los matan, o porque llegan a AA, o porque los madrean. Pero entonces a quienes les da cirrosis son aquellos quienes la familia los tolera. Aunque tome aquí, no se vaya con viejas y se gaste su dinero, le esquimen en el table su dinero, aquí le ponemos su cubita, le ponemos su musiquita, aquí que se duerme en la mesa, que se despierte, le seguimos sirviendo. A eso les da cirrosis. Entonces se dan cuenta que de repente la cirrosis es un fenómeno familiar. Sorprendente, ¿no? Yo tenía una familia de unas cantantes famosas que decían, es que mi papá, pero como una negación impresionante, mi papá se quiere poner la pijama en el baño, no puede porque se resbala en el mosaico. ¿Y con qué se resbala? Es que le sangre de la colita. ¿Qué?
este señor está muy mal, ¿no? O sea, ¿cómo que le sale sangre de la colita? No, hay que ver porque posiblemente tenga un problema ya grave de cirrosis y efectivamente el señor tenía. Este tipo de cosas alrededor de cómo la familia no ve con tal de que está el señor en la casa resguardado y no se pone en peligro. Pero el peligro que hay dentro de la familia es impresionante. De ahí donde decimos que hay una diferencia entre la familia con un miembro alcohólico y la familia alcohólica. La familia alcohólica no es como la familia perinola, esa de toma uno, toma dos, todos toman, ¿no? No necesariamente. Puede ser que haya un solo miembro que bebe, ¿no? La familia con un miembro alcohólico es una familia en donde la mujer le puede decir al marido, mira, vamos a ir al día de campo, tú te vas a llevar tu hielera, pero yo me regreso con mis hijos a tal hora. Tú vas a beber lo que tú quieras, yo no te voy a poder controlar, es tu costumbre, ¿no? O te voy a acompañar a la boda, pero de regreso, cuando tú ya te pones como Furby, yo me regreso con mi compadre, pido un taxi, no me hagas escenas de celos, pero yo me voy a regresar. Esto es muy, muy interesante y muy importante de cómo la persona se va poniendo ¿no? Ahí es donde vemos gente asertiva. El problema con la codependencia con las personas es que carecen de asertividad. Entonces, una familia con un miembro alcohólico es cuando no están todos los miembros involucrados. Una familia alcohólica, todos los miembros están alrededor de su majestad del alcohol. Ya dejó de beber, no dejó de beber. A pesar de que ya se conocen todos los códigos. Yo me acuerdo que había una familia en donde decían, es que mi papá dice que se va a ir a Puebla. Y cuando se va a Puebla sabemos que va a regresar borracho. Y a lo mejor ni siquiera a Puebla. Pero son como códigos, ¿no? En donde se vuelve predeciblemente impredecible lo que va a pasar. O sea, es como una gran contradicción. Esta cuestión de la herencia, ¿no? Yo me molesta mucho cuando se habla de que el alcoholismo es hereditario. Mentira. O sea, decía Isaac Asimov, para lo único que sirven los conceptos de herencia es para ver si venimos de antepasados dignos o no. Me choca mucho. Oye, en las noticias salió una referencia en el Universal de que se descubrió que la cruda es por cuestión genética. Ay, por Dios. Hoy salió. Si quieren verlo por ahí, ¿no? Estoy conformado, pues ya ves. Yo te lo inculqué, mi hija. Sí, esta cuestión de cómo el alcoholismo es. Como terapeutas familiares no nos podemos atrever a decir eso, porque no sé que no está totalmente comprobado, ¿no? Sí que hay una hipótesis que a los que son alcohólicos les carecen del HTIQ, la tetrohidrocolanona, que los permite, no permiten asimilar una enzima que los lleva a descomponerla de otra manera, que los hace compulsivos en su manera de beber, ¿no? Para empezar, ¿quién va a hacer ese estudio preventivamente? Nadie. Y supongamos que yo lo hago, lo tengo el resultado, le digo a una mamá, es que fíjese que mi marido es alcohólico. ¿Usted cree que mi hijo vaya a ser alcohólico? A ver, vamos a hacerle el estudio. Ya llega el estudio. Sí, carece de la tetrohidrocolanona. Imagínese si le digo el resultado a la señora, lo va a traer asovellado al hijo. Y si no era genético, es alcohólico. Además de que efectivamente si es alcohólico por razones de genéticas, pues ya se jodió. No hay mucho que hacer. Entonces, como terapeutas familiares, a mí me parece que es un absurdo poderlo manejar así, ¿no? Porque entonces es perpetuar las culpas. ¿De dónde viene la herencia de que nuestro hijo pueda ser alcohólico? De tu lado de ambos. Que ahí tiene que ver mucho con estas formas de relacionarse las parejas, cuando vienen ambos de familias en donde se acostumbra mucho a beber, en donde se avala el consumo como una forma cotidiana, ¿no? Y bueno, nosotros vivimos los valores psicosociales del alcohol, ¿no? Desde el punto de vista nutricional, ¿qué pasa cuando llegamos al restaurante? Un aperitivo, pedimos la cuenta, un digestivo, todo alrededor del valor nutricional, al punto que le falta un grado para hacer carne, ¿no? Que otras cosas, la cerveza, a las mamás que están dando pecho, que le den, que tomen cerveza para que el chamaco les da la espuma hasta por los lados. Sí, ¿no? Sus chapitas, ¿no? Los aspectos medicinales, valor psicosocial medicinal del alcohol, desde el vino para el corazón, para su uso para el desmayo, ¿no? Para la nutrición de los dientes de los bebés, en fin, es algo que desde el punto de vista religioso, la sangre de Cristo, bebidas espirituosas, otros valores psicosociales para la recreación, para la convivencia. Desde el punto de vista antropológico, el alcohol es considerado un elemento que facilita el impulso gregario. Ahí es cuando vemos que la diferencia entre un modelo médico sanitarista y ético jurídico en comparación con otros
¿Qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, le decimos a los chavos, es que te puede hacer mal la marihuana, ¿no? Sacan su modelo biológico, es que lo verde es vida. Yo no bebo alcohol, guácala, mi papá sí borracho. Yo utilizo algo que la naturaleza no usa, ¿no? Utilizan recursos para irse a distintos modelos antropológico, biológico, psicológico, ¿no? ¿Qué pasa con los pacientes, por ejemplo, que tienen adicciones recetadas? Tienen adicciones recetadas y dicen las señoras, nos cuesta mucho trabajo en las clínicas atender a una persona que es adicta a los benzodiazepínicos que a aquellos que, por ejemplo, que se meten crack. Los que usan crack tienen una cierta noción de que tienen un problema de consumo de sustancia. Las personas que tienen problemas con benzodiazepina no se dan cuenta. A mí me las mandó el doctor y me duermo bien rico, ¿no? ¿Sí? Y además que son sumamente adictivos. Entonces, sí, los valores psicosociales atribuidos al alcohol, los estadios de fútbol, de hecho, el deporte es patrocinado por el alcohol y el tabaco, ¿no? Es como este tipo de cosas que nos sorprenden a la hora que las vemos. En las farmacias se consiguen cigarros, creo que ya ha ido como cambiando un poquito de la ley. López Obrador quitó la barra libre y ahora feliz en el Distrito Federal. Pero claro, los comerciantes siempre se las arreglan para que los jóvenes tengan asociado el alcohol con la música y todo esto. ¿Yo qué les puedo decir? Mi otra hija es DJ, estudió diseño textil, pero es DJ. Y habla, entonces de algo vivimos, ¿no? Sí, no creo que de la terapia. Y bueno, estos valores atribuidos a la recreación, a la creatividad, ¿no? Cuántas veces los chavos dicen, es que fumé marihuana y escribí un poema padrísimo. ¿Y quién lo escribió tú o la marihuana? ¿A poco la marihuana te llevó a hacer? No, lo que pasa es que tú te decidiste, ¿no? Dormiste a tu superior tantito, te diste permiso de escribir algo que pensaste que era creativo, o hiciste un cuadro que te pareció que era valioso y te diste permiso de no juzgarlo. Y eso es lo que sucede mucho con los pacientes consumidores de sustancias, que de alguna manera utilizan la sustancia para poder, esta forma autocrítica, este verdugo, callarlo un poquito. El carácter obsesivo de muchos pacientes, el carácter compulsivo de estos pacientes, hace que busquen en la sustancia un remedio temporal. Las drogas sin duda ayuda, pero no resuelve. Eso es algo que nos tiene que quedar muy claro, como para poder bajar esos niveles de ansiedad y esos niveles de autoexigencia que lo resuelven muy bien con el consumo de sustancias. Viene Eduardo Calina, y Eduardo Calina yo tuve la oportunidad de trabajar con él, tomé un seminario con él. Y a grosso modo, lo que nos dice Eduardo Calina es que el modelo que él utiliza habla de cómo muchas veces las parejas nos casamos con una gran ilusión acerca de lo que puede ser la vida de pareja, la vida de matrimonio, ¿no? Ese soldador de energía que es el hombre, la mujer tímida reflejo de la luz del sol, todas esas cosas que decimos que estos cuentos de los hermanos Hans Christian Andersen y los hermanos Grimm hicieron, terribles daño a la sociedad, ¿no? ¿Qué hizo el hermano Grimm? Le dijo al otro, oye, Virgen, ¿qué le pongo? Ay, y vivieron felices todo el tiempo, ¿no? Ya les dio hueva, ¿no? Ya lo pusieron, ya nos dejaron, un daño terrible, ¿no? Yo siempre les digo a mis hijas, si se encuentran un príncipe azul, agua, se está pudriendo. Sí, no, pues ese color no es así como muy sano. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando las parejas en este ciclo vital encuentran situaciones de conflicto, desencuentros, ¿no? Yo muchas veces a las parejas les digo, es que ustedes llegan, es que tenemos 2 hijos. O sea, ustedes tienen 3 hijos. No, tenemos 2 hijos. 3. La mujer voltea a ver al marido como diciendo, ¿qué te sabe el doctor, güey? ¿No? No, le digo, es que su primer hijo es el vínculo. El vínculo, y es lo que pasa también en el modelo estructural, como los papás han dejado de alguna manera fungir como cónyuges al ejercicio de la paternidad. Y vienen las decepciones, vienen los problemas, vienen las infidelidades, vienen los desencuentros, los problemas económicos, etcétera, y viene esta situación que Calina le habla, que es el pacto perverso, que es precisamente utilizar los defectos de los hijos para echarse tierra el uno al otro, ¿no? A tal grado que se puede volver en lo que se llamaría un pacto criminal. Hay que ver que la persistencia de estos pacientes en clínicas, anexos, tiene que ver también con una situación familiar en donde parece que están en una situación bastante borde, muy, muy psicótica, y no pueden de alguna manera poder encontrar
un refugio, un recurso para ellos mismos, ¿no? Al grado de que, pues como dice Karina, pues que llegan a morir, ¿no? Otro modelo que también es importante, no lo incluí aquí, pero bueno, antes del otro modelo les hablo de la terapia breve la terapia breve, para mencionar un poquito la cuestión de los grupos de 24 horas, ¿no? Alcohólicos Anónimos se caracteriza por tener los grupos de hora y media, que son una gran ayuda para nosotros. Su influencia es dada a partir del modelo médico. Ellos ven a la adicción como una enfermedad crónica, o sea, por eso no hay alcohólicos más que rehabilitados, no se cura, ¿no? Decimos que esta enfermedad es como una iglesia vacía, no tiene cura. O sea, entonces tiene que ver con el hecho de cómo sí es interesante de repente que nosotros lo veamos como una enfermedad. Porque es mejor verlo como una enfermedad a que verlo como un vicio, que es un defecto de carácter, o un defecto, una debilidad en el manejo de los antojos. Entonces, por eso traerlo al campo de lo moral, al campo de la salud, siempre es una buena ayuda. Aunque nosotros no estemos tan convencidos, creamos que realmente es una enfermedad, sino que el consumo es un síntoma de una situación del sistema familiar, como nosotros lo hemos aprendido y entendido, ¿no? Sin embargo, tenemos un grupo de paraprofesionales que son los adictos recuperados, que generalmente lo que hacen en su afán por querer, al veces salvados, ellos ponen clínicas, ¿no? Muchas veces cuando uno trabaja, por ejemplo, que yo trabajé en Montes, los pacientes que salían, Mayo, te contacto para que pongamos una clínica, ¿no? Que el 12º paso es esta necesidad de compartir el mensaje con otros alcohólicos que están activos, ¿no? Estos alcohólicos entran con lo que se llama la nube rosa, en este sueño fantástico de querer salvar a todo el mundo, ¿no? Entonces muchos adictos recuperados ponen clínicas, son paraprofesionales, algunos toman cursos de consejería en adicciones, claro, ya después ya se sienten terapeutas, ahí hay que tener problema. El doctor Cantú les dice que son los terapeutas maruchan, porque ya no nos ponen agua caliente y ya son terapeutas. Entonces ahí es como decimos, espérame tantito, ¿no? Porque en lo que tú te empedabas, pues yo estaba haciendo una maestría, ¿no? Entonces, tener claras distinciones al respecto, ¿no? Sin embargo, estos grupos, como los ANES, las granjas, los grupos de 24 horas de terapia intensiva, en donde prácticamente lo que se dedican es a violar los derechos humanos de la gente, pero retiran de circulación una gran cantidad de adictos que si no estuvieran en la calle haciendo destrozos y medio. Y es ante la respuesta otra vez de la sociedad civil, ante la incapacidad del Estado para poder tener lugares en donde poder internar. Tenemos a las clínicas de alto costo, ¿no? Oceánica, Montes y otras que de alguna manera intentan hacerlo en un precio justo y moderado, pero el mantenimiento y el pago a los profesionales pues es muy alto, ¿no? Es bastante caro tener una clínica, no es tan fácil, se requiere realmente de un gran soporte porque hay un alto costo. Luego los familiares necesitan ayuda para el adicto, luego buscan a la patrulla espiritual, muchos de estos son adictos rehabilitados que los mandan traer y lo amarran y lo llevan a fuerzas, es sometido, no hay un diagnóstico, o automáticamente porque la mamá dijo que es alcohólico, entonces lo meten a la clínica, lo internan, y el problema es que muchas veces salen sin un tratamiento profesionalizado, ¿no? Sometidos durante 3 o 6 meses, ¿no? Inclusive algunos con abuso sexual, ¿no? Y salen totalmente resentidos con el programa de los 12 pasos. Los 12 pasos originalmente es un programa de vida, es un privilegio estar cerca del programa de los 12 pasos, y he encontrado algunas similitudes útiles en el trabajo terapéutico a partir de que conozco los 12 pasos que me han sido muy prácticos para ayudar a los pacientes, ¿no? Entonces, claro que sale resentido con el programa de los 12 pasos y pues es de tanta ayuda para los adictos. Entonces, por eso decimos, bueno, sí, ahí hay que reconocer que el programa de los 12 pasos es un programa gratuito, está al alcance de todos, hay en todo el mundo y es de gran utilidad. Yo a los pacientes que les recomiendo que vayan a los grupos de 12 pasos, les digo, a mí me gustaría que tú pudieras lograr perdonarte todos los destrozos que hiciste durante tu actividad alcohólica o tu consumo de sustancias. Desgraciadamente los terapeutas no podemos ser ni tenemos el valor moral o espiritual, como lo podríamos entender desde los grupos, como para ayudar a que esa persona se perdone a sí misma. Ahí sí se requiere de un apoyo, ¿no? Que el grupo sí puede dar. Hay un trabajo por ahí de Mario Campuzano que publicamos en la revista Adictos, en donde habla de los beneficios del grupo como trabajo grupal importante, ¿no? Desde el punto de vista cognitivo y emocional,
para recuperarse por parte de los alcohólicos, que es bastante útil. Entonces yo le digo, mira, yo creo que sí es importante que te busques un padrino, ¿no? Aunque no creas en un poder superior, ¿no? El poder superior puede ser la botella, puede ser el grupo mismo, ¿no? Para poder, y yo la primera y última vez que te recomiendo que vayas al grupo. Y si no crees que quieras ir al grupo, entonces, bueno, pues sigue chupando, ¿no? Y eso es lo que uno descubre en los grupos de alcohólicos anónimos. El único, dicen los alcohólicos, el único que me convenció de dejar de beber fue el alcohol, nadie más. Entonces ahí es donde también uno tiene que darse cuenta que lo que tenemos que hacer ahora sí que atáscate. Hay 1000 litros de alcohol por mexicano. Somos 100 tantos millones, bueno, échale cuentas, ¿no? Hay 1000 litros de alcohol por mexicano. Nomás para que veamos que entonces hay muchos para que te hagas tonto ahí un rato. El trabajo de intervención, muchas veces cuando se quiere hacer intervención, hay hasta programas de televisión de intervención y cómo hacer intervención. Yo me metí en el modelo que conocí con Jorge Ave y con Rafael Núñez, ahora que me metí al diplomado de hipnosis ericksoniana. Me pareció muy interesante el modelo de Prochaska y Di Clemente. Me llamó mucho la atención porque Prochaska tiene el nombre de vodka, ¿no? Me llamó mucho la atención. Pero ellos hablan de que precisamente para los procesos de cambio se pasan por distintos niveles, ¿no? Precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento y finalización. Hay gente que no está preparada para una intervención. Y eso a mí me queda muy claro, ¿no? Yo le digo muchas veces a los familiares que no se gasten un cartucho cuando no es seguro que podamos dar lo más cerca del blanco posible, ¿no? En el proceso de precontemplación es el momento en que la persona con problemas no se plantea seriamente la posibilidad de cambiar, al menos en los próximos 6 meses, ¿no? La permanencia en este periodo es porque el adicto desvirtúa la gravedad de su problema debido a que no ve las consecuencias, no las asume o las ve tan exageradas por parte de la familia que no las ve como propias. Entonces resiste a las presiones externas y acceden a atenderse para disminuir la presión familiar. Ok, voy a ir con el doctor, pero para que ya no estén jodiendo. Pero eso no quiere decir que ya cambiaron. Habla Prochaska y Clemente, dicen que son como estas puertas giratorias, ¿no? En donde parece que ahora sí ya fue con el doctor, ya le hicimos, ¿no? Se vuelve a meter. Es lo que dice Prochaska y Clemente. Es un poco más amplio, pero te lo estoy haciendo más resumido. La fase de contemplación, aquí el consumidor, en este periodo el portador del problema, puede llegar a plantearse con cierta seriedad la posibilidad de un cambio a mediano plazo. Bueno, a lo mejor creo que sí podría pensar en buscar ayuda, pero ahorita no, más adelante. Me voy a dar chance ahorita, Además, como los familiares están tan atentos, el consumidor no le quiere dar gusto a la familia, ¿no? Pues tenemos que estratégicamente, como te recuerdo decir, si ustedes están con el reflector puesto a ver a qué horas, el médico no va a ser de él, sino va a ser porque los complace usted. Entonces desvirtúa y desmerece el trabajo que él hace, o ella. Inicia una conciencia de la existencia del problema y puede mostrarse abierto o abierta a los comentarios que le den información sobre su actuar problemáticamente por ciertas personas, amistades cercanas, etcétera, pero los familiares no va a aceptar nada, ¿no? Pero sin embargo sigue siendo lo anormal, sigue siendo normal, ¿no? Es que tiene de malo, está chido, no, es lo que es. Preparación, ya en este momento del proceso de cambio se pueden asomar algunas posibilidades de ese cambio, tales como intentar regular la conducta adictiva o disminuir el consumo. El adicto ya se encuentra preparado o preparada para actuar funcionalmente con intenciones serias de comenzar a realizar cambios dentro del mes siguiente, pero no quiere decir que va a ir a buscar el tratamiento, que va a ir a un grupo. Yo las veces que he ido a los grupos a compartir, cuando siempre se pregunta que si hay alguien de primera vez en un grupo, yo le dedico mi plática a esa persona que va de primera vez y le digo, mira, yo te recomiendo que si vas a seguir bebiendo lo hagas con toda tranquilidad, porque si vas a entrar al grupo, ya no te vas a ver el alcohol igual. Entonces no le hagas caso a todos estos borrachos arrepentidos, ¿no? Vete tú a beber con toda la tranquilidad y a gusto, disfruta todo lo que puedas, porque cuando te metes al grupo ya no vas a volver a beber. Entonces me quedan así como mirando, como que lo piensan bastante seriamente. Nada más la sobriedad no existe, pero la búsqueda de ella nos hace tener momentos sobrios, ¿no? Igual que la salud, ¿no? Entonces sí, es como que la familia está, ahora sí ya va otra vez a... La diferencia entre el vaso medio lleno y medio vacío es que para el alcohólico el vaso medio vacío es que hay que ya ir por otra botella. Y para la familia el vaso medio lleno es que ya se lo va a acabar y ya no va a volver. Mentira, ¿no?
Acciones cuando ya el adicto descubre que también puede estar resentido o resentida con la sustancia y que le ha venido quitando salud, libertad, dinero, amistades, y a valorar la preocupación de los suyos y que ha dejado de que han quererlo salvar. Entonces decimos, nadie va a buscar ayuda si no le duele algo, nadie va al dentista si no le duele la muela, ¿no? Y generalmente los familiares lo que hacemos torpemente, cristianamente, es ponerle su cojincito para que no se lastime sus nalguitas. Hay que dejar que se lastimen sus nalguitas para que diga, ay, me duele, necesito ayuda, ¿no? Ahí es donde tenemos que retirar a la familia, porque si no, se vuelven irresponsablemente acomedidos. Así es como digo yo, irresponsablemente acomedidos, ¿no? Aquí el adicto aparece un notable cambio y se llevan a cabo importantes esfuerzos de modo sostenido para alcanzarlo. Ya busca recuperación, ya busca la posibilidad. Sin embargo, a pesar de que ya está a lo mejor en un tratamiento o acercarse al grupo, acariciando la posibilidad de un cambio, puede haber recaídas. En este modelo las recaídas son importantes que se den. Yo diferencio entre resbalón, recaída y reciclaje. El reciclaje es que a veces tienen que volver a beber para convencerse de que sí tienen efectivamente un problema con su consumo de sustancias. Y el resbalón es que muchas veces algunos llegan a una fiesta y agarran una cuba pensando que es coca y se quedan con me la trago, no me la trago, no, ya por dudar ya recaí. Entonces todo este tipo de cosas que pueden llegar a pasar socialmente. En la etapa de mantenimiento, ya después de que tomaron una acción, de que ya fueron a buscar ayuda, en esa etapa se caracteriza por las tentativas de estabilización de cambio de comportamiento ya manifestado. Admito que soy impotente ante el alcohol, necesito ayuda, tengo que cuidarme a mí mismo, de mí mismo, no por darle gusto a los demás. Se puede esperar que se sostenga por un periodo de 6 meses después del cambio observado. Ya entra como un proceso auténtico de convencimiento. Y ha hecho grandes progresos que le permiten detectar su lucidez y estar libre de esa lucha interna tan desgastante. Ya no se pelea tanto por su verdugo que lo anda persiguiendo, ¿no? O sea, lo que más agradezco es que ya estoy en paz conmigo mismo, ¿no? Decían los pacientes en Montefénix, oye, tú cuando andabas en la actividad, ¿cómo dormías? No, yo como bebé. ¿Cómo como bebé? A mí me daban unas crudas, un arrepentimiento, ¿no? Sí, como bebé amanecía cagado, miado, vomitado. Como bebé. Y bueno, ya en este proceso, ya cuando se da el cambio, ¿no? El deseo de consumo en cualquier situación es prácticamente nulo. Pero para eso hay que permitir que la familia no esté tan encima del habría que ver dónde se hace la intervención. O ya es fácilmente manejado por el consumidor. El sentido de confianza y seguridad, de autoeficacia, del control de su propia enfermedad, es difícil de cuestionar y por la vigilancia por parte de la familia no observe absolutamente de nada. Cuando la familia le pregunta, oye, ¿fuiste a grupo? Le está pidiendo que ojalá vuelvas a beber, ¿no? Generalmente los adictos cuando entran en recuperación y salen de la clínica, generalmente se divorcian. Eso es algo que nos llama mucho la atención, ¿no? Porque pues, la mujer se jubila, ¿no? Bueno, ¿cómo que me jubilaste en mi comitaje de enfermera, de bombero, de verdugo? ¿Y ahora qué hago, no? Pues se busca otro miembro de la familia. Generalmente cambia de pie, también hemos ido descubriendo eso, ¿no? Pero sí es como que hay cambios importantes en el sistema. Se espera que se mantenga este proceso de recuperación por 5 años de abstinencia o moderación sostenida y siguen aprendiendo los pacientes. Este modelo de Prochaska es muy interesante, muy útil, ¿no? Como para ver en qué momento se hace una intervención que tenga éxito para que esa persona de alguna manera deje este consumo destructivo y que pueda llevarlo realmente a la muerte, ¿no? Y bueno, por último, esta cuestión de los medios masivos de comunicación, a mí me parece que es importante que nos cuestionemos nosotros como seres sociales cómo influyen en el terapeuta familiar las notas amarillistas todo el tiempo. Estamos en una reunión y ya supieron que asaltaron aquí a la vuelta de los viveros a todos los del hilero y todo ese tipo de cosas. Yo cuando voy a hacer reuniones así como de repente digo, las señoras están en el drama, eso me parece que a los papás hay que decirles, tengan mucho cuidado de la manera en que sus hijos los ven, porque ustedes tienen un promedio de 30 años mayor que ellos, ¿no? Entonces supuestamente ustedes deben ser hábiles de manejar cuestiones de la vida, ¿no? Y si ven a sus hijos casi como, este es un adicto, maldito desgraciado que está manchando a la familia, y no, yo digo, los padres temerosos hacen hijos temerarios. Entonces ahí es como tener la habilidad como padres como para poder manejar esto de una forma adecuada, ¿no? Generalmente los papás, yo les digo a los papás, ustedes quieren darle un consejo a su hijo que es como una joya valiosa, pero esa joya valiosa, ¿qué creen? La envuelven con el periódico El Metro.
Pues llegan y me dijo, mira, ten hija, ten hijo. ¿Qué es eso? Es una joya muy valiosa, muy importante para ti. Pero ¿qué es lo que sucede? Que los papás o nosotros de repente damos un consejo, pero lo envolvemos de angustia y de desesperación. ¿Qué es lo que oyen los hijos? La angustia y la desesperación. Ah, ya, mamá, ya, papá, ya. No, yo no quiero provocar, me cacharon con mota, pero yo no quiero armar este desmadre. ¿No? Nada más estaba yo probando la marihuana. Me la dio guardadita, pues se me antojaba y se arma, como si hubiera entrado el Chapo Guzmán a la casa, ¿no? Así como se llama la nueva amenaza. Entonces, este tipo de cuestiones, hay un libro que me encontré que se llama Hábito y Normas y Escándalo, Prensa, Criminalidad y Drogas durante el Porfiriato y Pandilla. Es un libro maravilloso, ¿no? Es hecho por historiadores, Ricardo Pérez Monfort, que también tenía un programa de radio, sí. un historiador valiosísimo, que habla de cómo el surgimiento de la prensa sensacionalista en 1899 es una creación de los católicos sociales que criticaban al liberalismo de Porfirio Díaz. Entonces, para ver cómo se incrementaba la delincuencia, la miseria, los estragos de la juventud, y entonces el positivismo creaba una crisis de valores. Entonces, para denunciar esto, utilizaron la prensa amarillista. Y se instaló muy bien. Yo tenía un paciente que trabajaba en Televisión Azteca y la cocina es la sangre vende. Por eso los talk shows son tan importantes, porque en el talk show vemos las tripas en el de enfrente para no ver las propias. Y ese es el éxito de este tipo de formas amarillistas, dramáticas, ¿no? Que tanto les gusta a la mayoría de la población, ¿no? Surge la noticia policíaca aumentando las ventas de los periódicos, se fabrica la imagen de un pobre que es criminal, ¿no? Uno de los primeros casos aparece el tigre de Santa Julia, ¿no? Que, por cierto, aquí viene su foto, aquí viene la foto del verdadero tigre de Santa Julia, ¿no? El primer preso de Lecumberri, cuando Porfirio Díaz, el 1 de septiembre de 1910, inaugura Lecumberri, y ¿qué creen el mismo día? La Castañeda. Entonces, como esta cuestión de la cuestión de las cárceles y los centros de reclusión para los enfermos mentales es un concepto que siempre ha estado muy asociado, ¿no? Entonces se fabrica la imagen de un criminal y la prensa sensacional es lamentable pero necesaria, lo reconoce el periódico Imparcial el 22 de enero de 1908. Y ahí es donde vamos viendo cómo hay imágenes, ¿no?, sacados de este libro que se llama Hierba, Goma y Polvo, ¿no? Son una recopilación de fotos alrededor acerca de lo que pasaba por ahí de principios del siglo, ¿sí? del siglo XX, ¿no? Como me llama mucho la atención, no se alcanzan a ver que escondía la marihuana, si apagan tantito la luz ahí para ver las imágenes, gracias, cómo esconden la marihuana dentro de las suelas de los zapatos, ¿no? Ya desde aquella época, ¿no? Sí, escondites insólitos, ¿no? Una madame fumando opio, aquí en el barrio chino se acostumbraban los fumaderos de opio, y muy a gusto, era fácil poder entrar ahí, se conseguía fácilmente el opio, había fumadores ahí, fumaderos de opio, y como estaban a la mano en 1925, la cocaína, la morfina, se conseguían en farmacias, ¿no? En cualquier lugar. En la pulquería del centro de encuentro, me encanta el nombre de la cantina, de la pulquería, el triunfo de la onda fría. Me parece fantástico, ¿no? Siempre ha sido medio mitológico, ¿no? Hay uno que todavía está aquí, Popocatépetl y el ex central, que se lo recomiendo, que se llama la Paloma Azul. Digo, la Paloma Azul, imagínense. Sí, no, como eso de la serpiente emplumada, esas cosas que le damos ahí medio raras, ¿no? La Paloma Azul, hay uno muy bueno de jitomate y uno de piñón, se les gusta. Un marihuano de 1920, de esos que querían escaparse de la realidad. Escondites, ¿no? Como hay escondites, me parecía mucho que podías traer pistola, pero estaba prohibido que escondieras la cocaína dentro de la pistola. Es así como, y dentro de los huesos de mango, dentro de un hueso de mango seco, metido adentro a las grapas de cocaína, ¿no? De aquella época, ¿no? Y pues diversión para todas las clases sociales, ¿no? Una pulquería. Lo que llama la atención es que estaba prohibido que las mujeres entraran a la pulquería. No sé si es la mamá del dueño de la pulquería, pero y ya desde aquella época pues ya desaparecía el polvo entre las narices. Y bueno, pues pues creo que yo ya acabé. Ya acabé de decirles, ahí están todas las cosas de cómo había una inclusive
La señora se lava los trastes y antes de la cola al diablo. Había una clínica en Puebla. Se cura el hábito en 6 semanas con el tratamiento Kili, aplicado en el Sanatorio para Alcohólicos Morfinómanos de Kili Institute, en Alberto Farrell, el del doctor Alberto Farrell, en la calle Tercera de Aztecas 3, médico director. Puebla. Entonces es un problema que no es nada muy fuerte. Ok, prendemos la luz. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes. No sé si quieren que acabamos o qué pasa. Yo tengo una duda, Sí. o una duda más bien una inquietud. A ver. Hablamos de 40 años de experiencia, que estábamos platicando hace rato, y la experiencia con cuántos pacientes, con la duda de qué significa eficacia, ¿no? Ajá. ¿Cuáles son los avances, lo que se logra con los pacientes? No nada más dejándolo a nivel de quitar el consumo, sino en calidad de vida, sino, a veces me ha tocado conocer muy cercano a personas que están en Alcohólicos Anónimos y que dicen, ya, elimina la sustancia. Pero tienen una forma de vida tan extrema, tan enfadosa consigo mismo, con su ambiente, con tanto conflicto. Mi pregunta es eso, ¿qué has visto en estos años a nivel de eficacia, de calidad de vida, de beneficios secundarios de un proceso El concepto de cambio es un concepto importante, ¿no? Yo estaba en centros de integración juvenil, ya hablábamos acerca de lo que tendríamos que hacer como terapeutas, ¿no? Evidentemente entra posteriormente la idea de abstinencia como el único remedio para poder encontrar una buena recuperación. Pero en aquella época yo me acuerdo que teníamos un esquema en donde nuestra intervención terapéutica, que a veces no era de más de 10 sesiones, implicaba detener el consumo destructivo, pasar de un consumo disfuncional, un farmacodependiente disfuncional, a que fuera un farmacodependiente funcional. En aquella época lo que decíamos, ¿no? Y puede ser válido y cuestionado a la fecha, ¿no? Así lo manejamos, que una persona que, por ejemplo, carecía de un trabajo, que era consumidora de polisustancias, o sea, disolventes inhalables, ¿no? Después de salir en la disolvente, pues más que por eso se dice disolventes. Entonces, sí, ¿cómo es que pasar a lo mejor dejaba los disolventes, pero bebía alcohol y fumaba marihuana? Para nosotros era un cambio. Era un cambio en términos de que dejaba de ser un consumo destructivo. Ya tenía un trabajo más o menos estable, ya tenía a lo mejor una relación estable de pareja, o más o menos tenía un vínculo con alguien afectivo, ¿no? Sí, en términos de lo que podría ser también ahí el pronóstico, ¿no? Ya no me dio tiempo de mencionarles cuáles son como las guías de lo que podría considerarse un pronóstico bueno, un pronóstico regular y un pronóstico malo. Que desde el punto de vista familiar también tiene que ver con la manera en que se establecen los vínculos con los papás, porque si tenemos en una familia en donde ambos padres son alcohólicos, ¿no? Que son estas familias expulsoras, ¿no? En donde cuando hablamos de niños en situación de calle, pues hablamos precisamente de que vienen de familias expulsoras, ¿no? No son familias que pueden ser capaces donde la calle puede ser una mejor alternativa. La calidad de vida, mira, yo quisiera poder tener tanto poder como para mejorar muchas cosas en la gente, ¿no? Pero como me enseñó este furor curanis, lo tenemos que tener mucho cuidado cuando empezamos a trabajar, ¿no? La idea de poder ayudar a la gente en términos de poder reducir el consumo destructivo es la meta principal. Generalmente, lo que, pues evidentemente yo, como lo he vendido en tantos lugares, la mejor estrategia es la terapia familiar. Es donde se alcanza a cerrar mejor la pinza y podemos tener mayor éxito y un mejor pronóstico con la gente en ese sentido. Sí, eso es algo que siempre nos está cuestionando, pero eso sería básicamente la idea, detener el consumo destructivo, porque pues ahora sí que primero evitar la muerte y después de evitar el consumo destructivo. Y a lo mejor dejarlo recreativo, hay veces que no se puede, hay veces en donde hay que recomendar directamente la abstinencia como un único remedio, ¿no? Hay muchos pacientes que se tardan mucho en llegar a eso. En la clínica Heiselden hablan de que se tardan alrededor, las familias se tardan 7 años en darse cuenta de que tienen un problema de alcoholismo. Entonces imagínate los mecanismos de adaptación a la crisis. Y luego todavía se tardan 2 años más en donde creo que sí tenemos una bronca, entonces le ponen hormonas de borrego neonato,
le pasan chochitos, le pasan un huevo por la frente o por la cintura si es que llega hasta la frente, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, la familia intenta, se tardan 2 años más y hasta que llega más o menos a una clínica o a doble, pues en promedio más o menos de 9 años. Entonces, la que nos lleva mucho es la capacidad de adaptación de las familias a este tipo de situaciones tan críticas. Por eso menciono que las parejas cuando entra él en recuperación, se divorcian. El nivel de edad de alcoholismo o ingerir mucho alcohol ha cambiado. Sí, por los niveles de ansiedad, claro, hay la accesibilidad del alcohol ahora a todas las edades. Sí, los jóvenes ahorita pues, tienen además los jóvenes, mira, por ejemplo, yo he ido con mis hijas alguna vez al Corona Capital, para ver un laboratorio de conocimiento de adolescentes, muy interesante, ¿no? Porque uno podría pensar que es un Sodoma y Gomorra, y nada parecido, a pesar de toda la gente. Está muy cara el alcohol ahí adentro, ¿no? Sin embargo, hay unas formas que he ido descubriendo, hay unos brasieres especiales, ¿no? Que se ponen las chavas que tienen bolsas en donde pueden meter 2 litros de mezcal, ¿no? Sin que se note mucho, porque los catean para ver si... Algunos ya saben, mi hija acaba de estar en Lollapalooza en Chicago y se dio cuenta de cómo hay unos ya muy entrenados para poder descubrir todas estas herramientas estratégicas o escondites. Si aquí les ponían en los zapatos, en la suela de los zapatos, aquí en la... Bueno, ha variado un poquito de la forma, ¿no? Pero entra buenísima y sale blanca. Sí, la edad el problema con los jóvenes entre los más o menos 14 y 16 años es que no saben manejar la dosis. Sí, no saben manejar la dosis, entonces es que desmara de esta. Tengo un problema con mi hija que debe tener ahí un problema con los riñones, estamos un poco preocupados. Entonces, sí, la cuestión es que el consumo de los jóvenes a esa edad es que no manejan la dosis. Y lo que buscan es aturdirse. No es una forma recreativa, gozosa, como si a los adultos nos cuesta trabajo de repente manejar la dosis, ¿no? Entonces, pero sí hay una gran cantidad, y además de que están experimentando, y bueno, las señoritas generalmente no lo saben, pero una mujer que está a punto de menstruar, en sus primeros días de su regla, lo que sucede es que toleran menos el alcohol. Y además los derivados del agave, como pueden ser el tequila y el mezcal, afectan particularmente el lóbulo frontal. ¿Sí? Entonces hay gente que sí se pone muy mal con el. Y eso es lo que sucede también con las personas coadictas o codependientes, ¿no? Yo les digo que si quieren volver la prótesis del lóbulo frontal de su marido. Sí. Eso sí. Pero sí, el consumo de alcohol es mucho, ¿no? Yo le digo a algún adolescente, a ver, llega tú con tus cuates y dile a tus amigos, oigan, nomás porque es viernes, a fuerza nos tenemos que embriagar. Y vas a ver que te van a contestar, maldito desgraciado blasfemo que insultas a su majestad el alcohol. ¿No? Hay una costumbre ya muy instalada con el consumo del tiempo recreativo, del tiempo libre. Desgraciadamente el tiempo libre está asociado al tiempo del consumo, ¿no? Y yo muchas veces a los jóvenes les digo, a ver, ¿cuántas drogas conoces tú? Pues, ¿cuántas drogas crees que hay en el mundo? Pues 100. Ok, vamos a ver 100. 1000, bueno, estoy en oferta, 100. 1000, si quieres 1000, yo te digo. ¿Cuántas actividades recreativas hay? Millones. Entonces la publicidad, aquí es donde la hemos regado nosotros en el intento de querer hacer prevención, le hemos puesto el foco. Yo le digo a los familiares, no puede ser más poderosa la marihuana que el vínculo que tienen entre ustedes. Los vínculos familiares tienen que volver a tener esa fuerza como para ser funcionales. Y ahí es donde yo trato de ver que los papás tienen que volverse operativos en la intervención, porque se vuelven así como muy amenazados. Cuidado de ti, mentero, si fumas marihuana. Puta, ¿de qué lo quieres salvar? Con eso no te haces un papá leccionador y realmente capaz de poder manejar las cosas con inteligencia, ¿no? No quiere decir que yo avale el consumo, ¿no? Sino que lo que trato es encontrar qué es lo que hay detrás del consumo, y generalmente es cuando puedo llegar a tener éxito, ¿no? En ese sentido, ¿no? De tener esta forma y volver a actividades creativas, funcionales, y sí se logra, sí es evidente que también se pueden ver resultados. ¿Alguien más? Pues creo que cerramos por hoy. Ok, bueno, pues muchas gracias. Gracias.
Espinoso, Romina Espinoso. Gracias a todos ustedes, gracias a la gente que